Lo que pasa es que la conciencia es la que te va diciendo. ¿Sí me explico? O sea, tu primer propósito siempre, bueno, yo le recomiendo es estar bien físicamente, porque vas a gestionar todo de manera diferente, va a cambiar tu manera de pensar. Lo que te quiero decir es que empieces en esto y tienes que estar bien convencido. ¿Qué tal? Yo soy Luis Porras y esto es Inspirando Ganadores, donde cada semana tenemos diferentes invitados, los cuales nos platican sus grandes historias desde sus inicios en su carrera profesional o empresarial, así como todas las experiencias buenas o malas que han tenido que pasar para poder ocupar un puesto alto en su trabajo o formar una gran empresa y familia. El día de hoy nos acompaña Asdrúbal Béjar, con el cual platicamos de sus inicios en el fisicoculturismo y cómo este deporte y las malas compañías lo hicieron caer en las drogas, cómo fue vivir sumergido en las drogas por un tiempo y cómo la superó, convirtiéndose en guía actualmente de un centro de rehabilitación y superándose día a día para llegar a ser coach personal al día de hoy, teniendo alumnos en diferentes partes del mundo. Muchas gracias y comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio más de Inspirando Ganadores. El día de hoy nos acompaña Asdrúbal Béjar. Como ya escucharon, pues tiene una gran carrera desde fisicoculturista hasta ahorita actualmente que es coach. Pues Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias, muchas gracias por la invitación, no, pues muy contento y sobre todo agradecido. Qué bien. Pues platícanos, ¿quién es Asdrúbal? Bueno, Asdrúbal Béjar, ese apellido... Asdrúbal Béjar, haz de cuenta que Asdrúbal, me pusieron Asdrúbal, me llamo Asdrúbal Josué, Sí. pero siempre pues ya me quedé con Asdrúbal. Quien me puso el nombre fueron más bien mi papá, que es maestro de historia. Asdrúbal es hermano de Amílcar y de Aníbal, es unos guerreros italianos por la cuestión de la historia. Y el Béjar, mi papá es de Aldama, o sea, de aquí de Chihuahua, y el apellido es de ahí, no es que sea algo como extranjero. Yo pensé que era alemán o... Sí, se escucha de algo así, Europa ¿verdad? del Este, al menos se escucha. Sí, pero no, es básicamente es de aquí de Chihuahua. Órale, qué bien. Bueno, pues platícanos dónde naciste, en tu niñez, todo, de dónde viene Asdrúbal y hasta cómo has llegado hasta ahorita. Perfecto, fíjate. Pues yo soy originario de Cuauhtémoc, de aquí de Cuauhtémoc. Pues te puedo decir que mi infancia fue una infancia muy bonita porque mis papás son maestros de oficio, trabajaban en Carichic, se trasladan a la ciudad de Cuauhtémoc. Ahí básicamente cursé la primaria, ¿sí? Y yo creo que es importante comentarte, como hijo de maestro, desde la primaria, no que sintiera yo la presión, pero me sentía con el compromiso de ser un buen estudiante. Entonces, lo que viene siendo toda la primaria, pues siempre era un muchacho serio, bien portado, te pudiera decir, no tímido, pero sí por ser el hijo de los maestros. Eres el hijo de la maestra. Era la sí. maestra del profe Béjar. Como mi papá era muy reconocido como maestro y también en la secundaria, pues yo siempre me mantuve como que al margen, ¿no? Y luego, siendo de Cuauhtémoc, pues veíamos el béisbol, los manzaneritos. Empecé yo en la liga William Sport, fui beisbolista, fui catcher de posición, primera base. Realmente nunca me eché un home run, pero siempre practicaba ese deporte. Mi papá siempre me apoyó en lo que viene siendo el béisbol. Creo que la ciudad se presta para ser fanáticos de lo que viene siendo el béisbol. Y desde ahí, mira, para encadenar todo esto, desde ahí siempre fui un joven un poco tímido, porque entro a la secundaria, jugaba bien, pero era el típico jovencito que jugaba más o menos en el béisbol, pero en su colonia pues era el mejor. Yo era el que traía los guantes, los bat y todo el vecindario salían a jugar. Entonces, te lo platico porque hace poco empecé a identificar todas esas conductas en las que yo siempre quería como ser el que ganara, aunque trajera, o sea, a donde tenía que ir a destacar no lo hacía tanto porque pues ya todos teníamos la misma escuela, pero sí cuando me paso a la secundaria, toda la primaria fue tranquilo, estuve en la escuela de béisbol. Digamos que en algunos campeonatos el que más recuerdo es cuando fuimos a la ciudad de Parral. Empecé a sentirme mal y como tenía la careta de catcher, me molestaba un poco y desde ahí empecé a tener una conducta como que evasiva. Ya no quise jugar, me dolé la cabeza, pero también reconozco el día de hoy que tenía miedo. Entonces eso nunca lo supe gestionar. Entré a la secundaria y entré a una secundaria en la que sentía, pues empiezan las marcas de ropa, no sé si seamos de la misma, Pepe, Guess, esas marcas Sí, que eran un poquito más caras. Entonces veo el esfuerzo de mis papás, los tenis, cuando eran los Jordan, los Pippen, empecé a jugar básquetbol. Siempre fui seleccionado tanto en el béis como en el básquetbol. Gracias por Tito.
Ajá. Entonces, ya era dentro de mí como esa presión de traer ropa de marca, pero lo que me ayudaba mucho era que el deporte que practicaba siempre era como un titular. Y en la secundaria creo que fue una de mis etapas un poco más difíciles, porque el día de hoy reconozco que como no estaban ahí mis papás, empecé a ser asmático. Para esto de más chico, perdón, se suponía que tenía fiebre reumática. Era una enfermedad en la que tenía que estarme poniendo mucha penicilina. Quiero pensar, o un día mi papá me platicaba que no les daban mucho pronóstico de que yo viviera, pero nunca lo supe. Entonces, ¿cuántos años tenías ahí? Ahí yo creo estaba, pues a lo mejor estaba entre primaria y secundaria, porque recuerdo que me tenían que poner muchas inyecciones para ese tratamiento, pero nunca supe yo lo que tenía y ni por qué me tenían que inyectar tanto, sino que cuando tengo asma, me decían que era no sé si ubicas las manzanas cuando prenden los calentones. La escuela en la que estaba enseguida de una huerta de manzanas. Entonces decían que podía tener asma por esa situación, de que el humo, todo eso. Entonces, irónicamente, una persona enfermiza, pero deportista. Y nunca se me va a olvidar una vez que nos ganaron en Guerrero la junta y tuvimos que ir como seleccionados a vivir allá, y vuelvo a identificar que no me sentía bien, no me sentía cómodo. Me tocó con una persona que tenían pues muchas limitantes. Entonces, yo te puedo decir el día de hoy que inconscientemente me enfermé y me tuve que regresar aquí a Chihuahua. Me internaban, me hospitalizaban, oxígeno, salbutamol. Total de que era para mí como muy deportista, pero también como que evasor de las responsabilidades, o cuando sentía que no podía. Cuando me tocaba un examen muy difícil o que no había estudiado, hay veces que no los hacía porque estaba enfermo. Entonces viene una etapa, esa es la secundaria, y luego pues también viene como que el pertenecer, cuando eran las tardeadas, cuando era todo eso, pues yo me vestía con botas, porque es muy característico de Cuauhtémoc. Me ponía botas, camisas de las que se usaban, pero también a la vez pues eran el ambiente fresa, los Girbao, los Guess. Entonces nunca tomé una identidad como tal. Los Girbao. Los Girbao, que eran, pues en ese entonces para mí era, pues no que fuera muy caro, simple y sencillamente no estaba dentro de las posibilidades. Sí. Y recuerdo que ya después, cuando viene como una devaluación, que siempre en la tienda creo que era del Iste, donde te marcaban lo que echabas al carrito, nunca me di cuenta que había pasado eso, porque mis papás siempre supieron gestionar eso. O sea, no, pues yo nada más veía que a lo mejor no había tanto mandado, pero ahí es donde viene, por ejemplo, el empezar a comprar los tenis con un profesor, irselos pagando. O sea, realmente nunca me faltó nada. En la infancia, en mi adolescencia, en la secundaria Federal 18, en la primaria estuve en la Ángela Peralta, pero estaba en una colonia como tipo de la periferia, donde yo ahí pues quería ser más cholo por las personas que ven ahí. Entonces, ese fue el cambio, fíjate, cuando me voy de cholo a los fresas, con la Federal 18, pues fue un cambio. Entonces, me voy de la secundaria, ya dejo de jugar béisbol, estaba jugando en algunos equipos, era seleccionado, básquetbol un tiempo, y cuando me meto a la preparatoria estaba demasiado delgado, está muy flaquito, y sigo jugando básquet. Nada más que ahí sí ya empiezo a tomar ciertas actitudes de los fines de semana, pues echarnos unos pistos, ¿no? Sobre todo porque en Cuauhtémoc, pues das la vuelta, sí, y vas pisteando. Los fines de semana. Los fines de semana. Sábado y domingo. Pues más bien era más el domingo, porque yo los sábados casi siempre teníamos algo de actividad deportiva. Pero volvemos a lo mismo, el querer pertenecer a algo o el amoldarme a eso, me hizo salir y tomar. Desde muy joven también pues compraba sin tener la edad, veía la manera de comprar alcohol y a la par pues las dos cosas, ¿no? O sea, buenas calificaciones, el deporte y el tomar. En esa escuela, el Cebeta 90, que es la prepa, es donde yo empiezo a destacar en el básquet, pero viene para mí, y siempre lo platico en las pláticas que doy, que me quiebro un pie. Entonces cuando me quiebro un pie y estoy jugando básquetbol, el profe ya antes nos había dicho, como yo jugaba de centro y era botador, que tenía que estar más robusto porque estaba muy delgadito. Entonces, pasa ese incidente, yo ya estaba haciendo pesas y me seguía yendo al gimnasio, traía una bota, no era de yeso, era una bota como de plástico,
Y recuerdo en ese gimnasio, se llamaba Bodyflex, que empezaba yo a entrenar y ya no tenía tanta actividad, entonces empecé a subir de masa muscular. Y fue eso lo que me empezó a llamar la atención, de que sin hacer tanto cardio y haciendo pesas y comiendo, empecé a subir de músculo. Entonces resulta que la persona que me estaba entrenando ahí se llamaba... O sea, aquí en la prepa conociste lo que viene siendo el gimnasio y las pesas. Ajá, sí, o sea, el de básquetbol me dijo, tienes que hacer pesas para que subas de masa muscular. Entonces me fui al gimnasio, era el Bodyflex se llamaba, y ahí mi entrenador se llamaba Oscar. Entonces, con ese entrenador, cuando me pasó lo del pie, no, me dijo, te ponemos ejercicios con bancos, tú sigue viniendo. Entonces empecé a subir, y cuando empiezo a subir y que ya me aliviano de la pierna, resulta que él se va del gimnasio. Y yo siempre veía, en la parte de enfrente había otro gimnasio que no estaba tan grande y se veía pues hasta un poco usados los aparatos. Pero veía un vato que estaba mamadísimo, pero mamadísimo. Entonces al principio mi entrenador me decía, no, es que esos vatos se inyectan y que no sé qué, no vayas. Y tú decías, yo quiero estar como él. O sea, yo lo veía y le decía, y me decía, no vayas. Y pues no iba. Pero cuando él se tuvo que ir, ya fue cuando me dijo, mira, vamos, se llamaba Carlos Rogero, en paz descanse. Me dijo, vamos para presentártelo, es mejor que te quedes con él a que te quedes en este gimnasio. Entonces, no, pues yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, a veces también ganas de llorar, pero traía él una como ombliguera, se le veían los cuadros. Y lo vi y ya fui con él, me lo presentó Oscar. Y siempre al principio, pues era una persona como que entre alegre y a la vez serio. Entonces, al principio que empecé a entrenar ahí, recuerdo que lo que le pregunté es por qué estaba enfrente de ese gimnasio. Entonces me platicó que a él se lo habían llevado de aquí de Chihuahua para Cuauhtémoc porque era uno de los mejores instructores, pero que ya no supe la verdad si lo corrió, no supe qué pasó, pero se puso enfrente del gimnasio y así quedó, ¿no? Lo que me empezó a llamar la atención es que hay varias personas, recuerdo de las personas más pudientes de ahí de Cuauhtémoc, pues dueños de huertos, así, y me llamaba la atención que como siendo un gimnasio no tan lujoso como el de enfrente, iba gente de mucho dinero. Entonces cambiaban muy rápido, y nunca se me va que me dijo él, en 3 entrenamientos, me decía Dubas, en 3 entrenamientos de pierna, Dubas, yo te cambio. Pues yo me dejaba guiar, o sea, eran unas friegotas. Carlos me decía, porque era su potencial y después también fue el mío, me dijo, en 3 entrenamientos te va a cambiar. No, pues iba y eran unas carrillas y técnicas y todo, que cuando iba a la escuela, al Cebeta 90, o sea, empecé, pues... ¿Qué tenías, 17 años? Tenía 17 años y haz de cuenta que llegaba todo dolorido, pero desde ahí yo te puedo decir que fue un parteaguas en mi vida, porque era tanto lo que le hacía caso, que si me decía tantos huevos duros, aunque estuviera en el salón, no me daba vergüenza. Y en la secundaria sí como que guardaba más esa parte, pero era tanta mi ilusión de ponerme con ese físico, que lo que él me dijera, atunes, huevo, me lo llevaba al salón. Te querías poner como Carlos. Sí, entonces haz de cuenta que ahí, pues empecé a entrenar con él, veía que él cobraba personalizado, que les cobraba un poquito más a las personas que tenían la posibilidad de pagárselo. Y había una persona, no recuerdo ahorita el nombre, pero tenía una tienda de botas. Y él siempre les decía, mira, te preparo para que vayas a competir a Chihuahua. Entonces, a esa persona le pagó el personalizado y era conocido mío. Entonces, yo iba y hacía lo que él hacía, lo que le ponía a este chavo. Entonces, Carlos veía, no me cobró, pero me dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que le ponga a él, tienes derecho de hacerlo tú, pero tú acomodas todo el equipo. O sea, Carlos lo andaba entrenando y si le tenía que poner 3 discos de cada lado, yo se los ponía. Y luego ya pues yo le daba con menos peso, se los quitaba y yo lo hacía. O sea, Carlos no me ayudaba a mí, pero yo hacía lo mismo que el otro chavo. Así le pagaba, de cierta manera. Entonces, se dio la competencia, o sea, me preparé, fue de manera natural. Y no, hombre, pues, o sea, fue una experiencia no muy grata porque venimos en ese entonces, se llamaba Aníbal Moreno, tiene la XPL en Cuauhtémoc. Pues todo tenía, yo me acuerdo que él se tomaba un Mayoplex, un licuado que yo era imposible que lo pudiera comprar, o sea, tenía todas las ventajas, por así decirlo, esta persona que se estaba preparando tenía su tienda de botas, todo,
Entonces imagínate, para mí, pues no me veía igual que ellos. O sea, a la hora de posar, de practicar las poses, híjole, pues yo me veía y decía, pues no, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues estabas empezando, ¿no? Sí, pero pues haz de cuenta que yo 18 años. yo veía los cambios y obviamente obviamente... se te hacían muy lentos. Sí, no, o sea, yo sabía que ellos utilizaban ciertas cosas para tener ese desarrollo. Entonces, lo que sí te puedo decir, y nunca se me va a olvidar, es que antes nomás había una competencia de novatos y era en noviembre. Entonces yo me preparé con lo que pude y resulta que se suspendió la competencia, no hubo competencia, pues ya comí porque nos ponían a deshidratar que sin tomar agua, que en el sol, se suspendió y cuando como es cuando me pega el rebote, que hoy lo conocemos como rebote, me doy cuenta y me gustó cómo me veía. No, dije pues, o sea, sí voy a ir a competir. Lo que pasa es que hoy reconozco que en un periodo de preparación, como es muy baja la cantidad de carbohidratos, pues te da hasta como tipo de presión. Entonces, pues ya no compito, empiezan a entrar unos chavos al gimnasio y es cuando surge lo de la creatina. Carlos nos vendía una proteína, la albúmina, que era la clara de huevo, él la compraba en costales y la echaba en un bote como de 1 kilo. No recuerdo en cuánto nos la vendía, pero empiezan a entrar unos chavos y Carlos vendía sus complementos y veía que unos chavos más o menos de mi edad llegaban y le compraban. Entonces Carlos les pregunta, ¿ustedes a qué se dedican o qué hacen? No, es que somos meseros ahí en Rancho Viejo. Ah, caray. No, pues Carlos me dijo, mira, ven aquí, pero ve con ellos, güey. O sea, les va bien. Aparte a Carlos le convenía porque pues yo iba a ir a comprarle, ¿no? Los complementos. O sea, tú no trabajabas. Es que estaba con él, tenía 17 años. Estaba con él y estaba, ya me acordé, estaba con él y estaba en el mismo gimnasio, pero estaba en otro lugar, el Bodyflex, me fui a trabajar y con lo que me pagaban, porque me pagaban por día, nunca se me va a olvidar, 1 kilo de hígado y eran como 6 huevos los que me alcanzaba a diario. Entonces todos los días comía hígado, todos los días. Una vez aquí en Chihuahua que venimos a la Gran Pirámide, me acuerdo que me compré mis primeras pastillas de hígado y veía un mono que estaba así mamadísimo y yo me las tomaba y pensaba que así iba a amanecer y pues prácticamente fue una de mis etapas muy bonitas porque al final del día siempre busqué la manera de mejorar en hacerlo. Entro de mesero al Rancho Viejo, pero pues entré de garrotero y fue uno de los mejores trabajos que he tenido porque era garrotero, o sea, me tocaba retirarles los platos o a los meseros acomodarles las mesas. Entonces yo veía que al principio dejaban mucha comida, retiraban y la dejaban ahí. Entonces yo le comenté a Carlos, le dije, oye, pues es que dejan ahí la comida. Dejan ahí medio corte. Sí, no, me dice, pues cómetelo. Entonces se hace cuenta que lo que hice es que pues llegaba y les decía, oiga, le retiro, ya terminó. Ah, sí, pues estaba atento, era el garrotero. Se agarraba la carne y se la daba, se llamaba Juventina se llamaba la cocinera. Me guardaba en un disco la carne y luego pues el arroz o la comida que nos tocaba como meseros, aparte de eso. Entonces a mí no me importaba si no me daban mucho los meseros de propina, me interesaba la comida. Y ahí fue donde empecé a subir. O sea, subí mucho de peso, mi entrenamiento, lo que te dan un sueldo muy mínimo, pero con el puro sueldo y lo que me daban los meseros ya me suplementaba. Entonces fue algo que ya después me la mantenía más en la cocina que como mesero. ¿Tú comías toda la proteína que pudieras? Yo comía todo lo que podía, la verdad eran muy buenos cortes, chuletas, pollo, arroz, bastante. Me acuerdo que mis papás cuando salían de vacaciones yo no me iba, ellos iban al Valle de Buenaventura, yo me quedaba porque pues ahí estaba la comida. Y me preparo para mi primer juvenil, ahora sí ya, digamos que con todo, me preparo, pero ese año hice el examen y mis papás me dijeron, ¿qué vas a estudiar? No, pues educación física. Y fíjate, vengo y hago el examen y no sabía nadar, crucé la alberca caminando, entonces nos dijeron, no recuerdo si íbamos a ver unas listas o algo así, pero les vamos a decir quiénes quedan y se presentan tal día. Resulta de que sí quedé en la Facultad de Educación Física, porque mis papás me decían, pues si quedas, me dijo, como profe, pues te conseguimos una plaza. Ah, bueno. No, pues Carlos me dijo, mira, si entras ahí, te vas a poner bien flaco porque los ponen a correr todo el día. Y no vine. O sea, no. Cuando él me dijo eso... ¿Tenías miedo de volver a estar flaco? No, lo que pasa es que él me dijo, no vas a poder competir. Y les dije a mis papás, ¿saben qué? Ya quedé y todo, pero no voy a estudiar educación física. Entonces me dijeron, bueno, pues todo lo que tú quieras de tu gimnasio, tú te lo vas a comprar.
seguí trabajando en Rancho Viejo y un diciembre, para que sea el fin de año, se quemó el restaurante. Haz de cuenta que se quema el restaurante, pues ya no hay trabajo, las propinas que tenía, se acabó propinas, comida. La proteína, todo. No, ya como mesero me iba muy, muy bien, pero muy bien, porque ya le entendía al servir, al retirar. ¿Y ya no entraste en ninguna otra carrera? Sí, haz de cuenta que después me hice distribuidor de papas rellenas y entré a nutrición. O sea, el siguiente año ya me aventé un año sin estudiar educación física, entro a nutrición y me vengo para acá, para la ciudad de Chihuahua. Fue algo que, platicándolo con Carlos en ese momento y con mis papás, ¿verdad? Pues dije, bueno, es algo que se acerca más a lo que realmente yo quisiera. Yo creo que fui la segunda, tercera generación. O sea, tenía poco la carrera de nutrición. Solo que me vengo para acá y me pasa algo muy similar que cuando entré a la secundaria. Me vengo para acá y lo primero que busqué fue trabajo de instructor en un gimnasio. Fue lo primerito, antes que el horario de la escuela. Me tocó en la escuela en la tarde. Me había tocado en la mañana. Y Citlali, una de las compañeras colegas, también venía de Cuauhtémoc y ella le tocó en la tarde y me dijo, cámbiate conmigo para en la tarde y yo te doy ride. Y me cambió por eso. O sea, dije, bueno, pues mis papás tienen una casa que habían comprado aquí en el fraccionamiento Robinson y pues prácticamente me quedaba un poco retirado del Robinson a la Politécnico, que es donde estaba. Pues ya era agarrar el circunvalación. Entonces fue una de las etapas más bonitas porque pues yo venía con mi mochila, mi comida y conseguí trabajo en el Athletic. Hace poquito me escribió Lolis Ojeda, que es la dueña, y yo quería estar en el mixto, pero resulta que tenía una vacante en el que era de puras mujeres. Entonces empecé a trabajar aquí en Chihuahua. ¿Dónde estaba ese gimnasio? Estaba ahí por la Ortiz Mena, enfrente de Soriana. No. Antes había como un restaurante Los Cinco Panes, atrasito. Tenía mucho tiempo, era de puras mujeres. Nomás que ya cuando me voy a quedar, le dije que si podía entrenar ahí. Y me dijo, no, es que es puras mujeres. Ah, caray. Pues, no, pues no me quedo. Bueno, entonces me dejó que entrenara cuando ya casi estaban por cerrar. Y ya de ahí enfrente cruzaba, agarraba el circunvalación y llegaba rápido a lo que viene siendo la Politécnico. En ese entonces me acuerdo que me bajaba del circunvalación 1, pasaba todo lo que era el Palomar, todavía no estaba, caminando para llegar al gimnasio. Porque cada que checaba, cada minuto, pues era descontado, ¿no? Entonces me iba caminando para llegar a tiempo y ya, como estaba en la tarde, agarraba el circunvalación ahí enfrente y ya me iba a la escuela. Los primeros años, pues, el bullying de las maestras, que esos que hacen pesas, se van a morir. O sea, y eso que era el semestre en el que estaba, no era todavía definido como nutrición. Ahí conozco a la que fue mi primera esposa, a Miroslava, o sea, en la carrera. Y los primeros años fueron muy padres porque tuve la oportunidad de trabajar, estudiar y competir. Entonces, la primera competencia que tuve como juvenil, después me fui a otro gimnasio que se llama Sport Gym. Aquí una pregunta, o sea, estabas obsesionado con las pesas para bien. Sí. O sea, haz de cuenta que ahí como estaba estudiando la carrera, todo estaba bien. No te ganaba así de que, no, vámonos a pistear o fumar o algo así. Tú estás tan obsesionado que no te desviabas. Sí, lo que pasa es que eran casi puras mujeres, porque era enfermería y nutriología. Y luego como estaba precisamente, pues se puede así, o sea, obsesionado, ni siquiera tomaba. O sea, ya cuando iba a Cuauhtémoc, iba para trabajar de mesero, le pedí oportunidad ahí a los González de que me dieran chance de meserear para sacar. O sea, estaba tan así que ni tomaba. Fíjate, ahorita que lo mencionas, y cuando estaba de mesero, que iba los fines de semana, veía a algunos que se echaban un pase y así, y yo, pues, no, yo con que me dejen la comida y la propina. Y también pisteaban mientras mesereaban. Y yo estaba muy enfocado en prepararme, en la carrera. Aparte me regresaba en el camión, aparte empecé a andar con la que era mi novia en ese entonces, Miroslava, y pues no, o sea, no, ni siquiera me pasaba por la mente, no tenía tiempo, pues. Y en ese gimnasio, fíjate, que era de puras mujeres, ya después me empezaron a consentir, ya, pues las mismas alumnas me llevaban más comida, empecé a vender complementos, hay personas que los traían de Estados Unidos, a veces compraba 2 que 3 en la Gran Pirámide y se los ofrecía. Entonces creo que siempre me he caracterizado por eso, de salir adelante. Y ya como también tenía ahí eso, lo que pasa es de que me cambian el horario a la mañana y ya no podía estar trabajando ahí. Y me voy al Sport Gym. Cuando me voy al Sport Gym, lo acaban de abrir ahí con Laura Carvajal,
No, pues era un gimnasio grandísimo. Habíamos 2 instructores en la mañana, 2 en la tarde. Estaba súper bien pagado. Empecé a dar personalizados. Solo que ahí, fíjate, sí era como... Ya se empezó a volver un poquito más la obsesión. Como competí la primera vez y quedé en segundo lugar, ya era ganar. Y ya viene la utilización de ¿Cuántos esteroides. años tenías cuando Tenía competiste 10. la primera vez? Cuando competí la primera vez, pues iba a cumplir 18. Órale, bien chavo. O sea, bien chavo fue cuando competí natural. Y luego ya cuando me vine para Chihuahua, ya fue cuando le dije a Carlos, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Y es donde viene la utilización de esteroides, de hormona de crecimiento. Tú para obsesionado con el primer lugar. Ajá, sí, o sea, y sobre todo que yo veía a mis contrincantes y sabía que utilizaban fármacos. Una vez, mira, tuve un episodio, casi nunca lo he contado, pero era la utilización de la insulina para crecer de masa muscular. Guardé la insulina pues tiene que estar refrigerada. Le pregunté a Carlos, yo no me acuerdo si le dije o no, pero me la llevé. Estaba en el Athletic, me lo llevaba con hielitos y tenía su jeringa de insulina. Entonces me la ponía para después de entrenar comer más y compraba teleras de pan, todo, ¿no? Entonces... Comías de todo, carbo. Sí, o sea, lo que él me dio era para subir en volumen. Y esa vez para el volumen utilizaba la insulina para crecer más. Entonces entrené tan pesado pierna, fue tanto que ahí me bañaba. Ahora, no me podía bañar en los baños del gimnasio cuando era el de mujeres. Tenía que bañarme, bueno, yo me bañaba en una caldera que quedaba hacia arriba, no había nada, y llenaba un balde de agua y me bañaba ahí. O sea, a jicarazos para poderme ir ya a la escuela. Y ahí es donde te puedo decir que empecé a tener un declive como personal, porque me acuerdo que me puse la insulina en la pierna, pega más rápido, y no comí porque ya venía el camión. Entonces me subo al camión, pero ya cuando me bajo en la Politécnico empecé a sudar, me sentía bien mal, no veía, y yo ya sabía que era un choque hipoglucémico. O sea, me bajó demasiado la glucosa porque metí demasiada insulina. Llegué al Oxxo de la esquina, me compré una Coca-Cola, me la tomé, y ahí me asusté, pero no tanto porque seguí. O sea, esto te lo estoy platicando porque te voy a platicar ahorita lo que viene siendo mi adicción a la morfina y a la cocaína. ¿Ahí ya tenías rato inyectándote o apenas empezabas? Es que mira, no, a lo mejor sí utilizaba esteroides, pero no era tanta la cantidad. Era más bien que entrenaba muy pesado y la utilización de eso no era necesario. Hoy te lo puedo decir. O sea, no era necesario utilizar. Era explotar a lo más que da y ver cómo llegaba. Pero como Carlos vivía en Cuauhtémoc y yo vivía aquí en Chihuahua, pues ya, yo hacía lo que... O sea, yo veía algo y decía, pues lo voy a hacer. Pero nunca, ¿qué es lo que hago yo ahora con las personas que... Carlos se inyectaba. Sí. O sea, todo fisicoculturista que tiene una talla internacional es imposible que no utilice esteroides. Es imposible. O sea, no se puede. Entonces, básicamente... Veo que él empieza a crecer mucho ahí en Cuauhtémoc, construye un gimnasio muy grande. Y mis papás me decían, pues, ¿qué hacen, hijo? Yo me imaginaba, porque se juntaba con personas que pues, lo que le llaman malandros, ¿no? Yo me imaginaba más o menos, nunca supe a ciencia cierta, pero desde ahí dije, es que si a él le va bien, a mí me va a ir bien. Entonces siempre he tenido como que esa de si alguien lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Pero él aquí en Cuauhtémoc, yo acá en Chihuahua, lo que pasó es que empecé yo a lo que veía que hacía, más o menos a hacerlo yo. Empecé a pedir yo por mi cuenta complementos, esteroides, empecé a vender, empecé a agarrar dinero de eso. Y en ese entonces la mamá de mi hija, Alison, la mayor, que es Miroslava, ya no le parecía. O sea, ella decía, oye, igual, pues es que esto no es normal. Y nunca se me va a olvidar que una de las vacaciones que vine, pues ahora sí que el buró, estaban las ampolletas. O sea, como que mi mamá diciendo, mijo, sé qué estás haciendo, pero no me decían. Y digo, ni bien ni mal, simple y sencillamente ya me di cuenta que se han dado cuenta y ya me quedé más tiempo aquí en Chihuahua. Ya fue cuando me preparé, competí, gané algunos títulos. ¿Sí te ayudó a ganar al menos primeros lugares? O sea, el esteroide en sí. El problema vino cuando en un evento del Hombre Más Fuerte, que lo organizaron por parte del Trigal, vinieron unos profesionales, Denise Newman, no recuerdo el nombre, pero eran inmensos, o sea, eran profesionales. Entonces Carlos me dijo que le habían dado la oportunidad de ir a recogerlos al aeropuerto. Y así quedó, y yo fui juez, contando repeticiones ahí. Pero sabes que lo que me comentó Carlos es que ellos, los que competían, utilizaban la morfina, pero por abajo de la uña. Órale.
que se la ponían así para que no se les notara. Pero así quedó, sino que yo ya después vi que él empezaba a utilizar la morfina. Y en una de esas, La morfina que supone que te ayuda. la morfina no tienes dolor. ¿Se das cuenta que tú entrenas y no sientes dolor? No te cansas. Sí te cansas, pero no sientes dolor. O sea, lo que voy es que, por ejemplo, yo ya, la adaptación que tuve es que la usé y me sentí mal. O sea, no te sientes bien, porque la morfina es como la heroína, te pones y te dan vomitar. O sea, no me cayó conforme vi que la usaba Carlos, porque pues, yo fui a comprar mi primera caja de morfina. Lo que sí te puedo decir es que en aquel entonces era el Ultimate Orange Punch, me acuerdo, era como anfetaminas o como... Era un... Después lo quitaron del mercado, pero tomaba un scoop de ese y la morfina y haz de cuenta que es como... Pues es la balanza, lo que le llaman ahora que doy la terapia, es la balanza en donde te sientes como que muy conectado. Se entrenas muy pesado, entrenas muy enfocado. Digo, no es una recomendación, pero en ese entonces, hoy reconozco que cuando me cayó, o sea, cuando lo sentí, entrenaba con las mancuernas de 150, 180 libras haciendo desplantes. En la prensa le ponía, ya después también, pero le ponía una presión arriba, 4 discos de 45. Entonces, el crecimiento que te da entrenar tan pesado y no sentir dolor, pues es una sensación que no cualquier cosa te lo da. Y también aparte la utilización de esteroides, entonces se potencializa todo. El problema es que cuando es intravenoso es muy rápido el avance en el consumo. O sea, yo me acuerdo que Carlos me decía que si no me quedaba mi morfina y pues yo le regalaba, pero ya después fue... O sea, yo te puedo decir que lo único que le saqué provecho, si le llamamos provecho, fueron 6 meses. 6 meses en los que entrenaba pesado, 6 meses en los que... Pero sí después me acuerdo que en ese entonces mi primera esposa, Miroslava, me decía, bueno, o sea, me volví agresivo, nunca me peleaba, pero porque nadie me decía nada. Empecé a tener amistades que se relacionaban con el narcotráfico. ¿Qué te inyectabas? ¿Morfina? ¿Qué más? Es que era la buprenorfina. Y en cuestión de esteroides, pues lo más conocido como Sostenón, Decaurabulin, Winstrol, un ciclo para volumen y un ciclo para definición. Winstrol, hormona de crecimiento, clenbuterol. Entonces, llega un momento, te lo digo porque ahora es de las pláticas que doy, que era más luego el consumo de la morfina que del esteroide. O sea, empieza a ver... Obviamente no fue como yo lo hago ahora, o sea, no se ¿Y hace... te vuelves agresivo por la...? Lo que pasa es que cada vez tenía que consumir más morfina se llama zona límbica, tenemos aquí un aura, que es como cuando tomas algún alcohol, que te tienes que sentir medio borrachón, es la misma sensación que buscas cuando utilizas la morfina. Yo ya hasta cuando manejaba en esta parte de aquí, mira, me quemé estas venas, y por aquí ya no me pasa sangre, o sea, hasta manejando usaba, porque ya me empezaba a pegar lo que es la malilla. La testosterona te vuelve agresivo, ¿no? O sea, también se la traes... Sí, pero la verdad es que, por ejemplo, la testosterona ahorita se llama terapia de reemplazo de testosterona. O sea, hay personas que no producen la testosterona y se las dan. Varón, ¿no? Es como la mujer, las hormonas de mujer. Realmente quisiera decirte que a lo mejor depende del temperamento. Pero lo que sí te puedo decir es que como fisicoculturista, viéndolo ahora, no en ese momento, hay una alta cantidad de fisicoculturistas que utilizan marihuana y luego ahorita o sea, ni siquiera huele, marihuana, pastillas para dormir. O sea, el esteroide lo que te hace es que no te deja dormir, te recuperas muy rápido, aumenta demasiado la libido. Entonces, la utilización del esteroide, que no tenga una vigilancia, que tampoco tiene por qué recomendarse, no duermes y el fisicoculturista tiene que dormir, pues una clonazepam. No te levantas, pues un pase o una tacha. Entonces, lo que te aumenta la testosterona como varón, lo tienes que contrarrestar con ese tipo de sustancias. O si estás en una etapa de volumen, yo nunca lo hice, pero tenlo por seguro que a lo mejor lo hubiera hecho, fumas marihuana, te da más hambre, comes más. Yo utilizaba la insulina para comer más. Entonces, sí, el día de hoy que asesoro a atletas o personas que tienen ese problema que se llama vigorexia, por muy mamado que yo estuviera, no me veía. O si como ahorita que me veo más delgado, pues no me gustaba. Entonces ahí donde empieza lo que te decía desde mi infancia, ya recuerdo, las inseguridades, el pertenecer, nunca tuve un carácter para decir que no,
Entonces ya se me salió de control porque ya siempre fui una persona, me faltó muy poco para titularme automáticamente, pero ¿cómo consideré yo que era una persona con un problema de adicción cuando ya no entrenaba? Y luego salgo de la universidad y al momento de hacer el servicio social, bueno, estaba en el Sport Gym, obviamente pues perdí mi trabajo por el mismo consumo. O sea, ahí dijiste que te ayudó nada más 6 meses, por ejemplo, la morfina. Después de esos 6 meses, ¿qué pasó? No, hombre, es una adicción que no te la quitas. No te la quitas, eran 18 ampolletas diarias. Pero ya, o sea, ya no lo hacías para prepararte para competir. No, ya, ya no entrenaba. Como decimos en el ambiente del anexo, subí en el avión a un chavo, lo convencí para que pusiéramos un gimnasio. Pusimos un gimnasio. Omar Terán hace poquito lo volví a entrenar. Vendía el gimnasio por aparato, no pagaba la renta. O sea, yo ya no entrenaba. Ya nada más era conseguir la morfina. Fui a todas las farmacias que te puedas imaginar. Compré las recetas que tenía que comprar. Entonces no entrenaba. Es más, ya no me bañaba. Como vivía aquí solo en el fraccionamiento Robinson, empecé a vender el tanque de la de gas. Por ahí Araceli, si lo ve, ya se lo he dicho. Ella me prestó una videocasetera, la empeñé. Entonces cuando me decían, oye, mi video, no, déjame otra película. Pero nunca había tenido yo o sea, no estaba acostumbrado a que... ¿Y en qué trabajabas? Estaba en el gimnasio. O sea, yo había puesto mi gimnasio. Pero antes de poner el gimnasio ya empezaste con ese declive, ¿no? Sí, pero siempre he tenido gente que entrenaba. Pero hoy te puedo decir que me empecé a quedar solo porque les pedía dinero para todo. Entonces, ya estaba terminando la carrera o sea, haz de cuenta que cuando terminas, sobre todo en nutrición, te pasan por medios a escoger tu lugar a donde vas a hacer tu servicio. No recuerdo, pero fui el tercero o cuarto. O sea, de los primeros, tenía muy buen promedio. Lo escogí por el Tecnológico de Monterrey. Ahí lo escojo porque me quedaba por el Robinson. Entonces, estando ahí, siempre tenía que andar, pues, consumiendo. Ya cuando entré con mi servicio, ya consumía, ya me veía muy cenizo. Ya en ese entonces, la que era mi novia me decía, Asdrúbal, pues ya párale a eso. 2, 3 veces le quité su carro que le habían comprado a sus papás, me iba. Me empecé a ser muy mujeriego también. Tuve una etapa en la que salía... Cuando todavía no andaba tan mal. ¿Y en qué estás metido? ¿Qué te inyectabas? ¿Pura morfina o de todo? O sea, cuando ya andaba mal era morfina, y cuando me juntaba con personas que eran del narcotráfico, pues cocaína. Y luego no podía dormir y todos los días eran 2 caguamas y barbitúricos. Haz de cuenta que en la adicción, hoy te lo puedo platicar desde este punto de vista, en la adicción se le llama quebrar, quieres quebrar, ya no voy a consumir. Y buscas, bueno, yo busqué barbitúricos para dejar, entonces me compré el barbitúrico y luego fluoxetina por si me deprimía. Al final terminas tomando todo. O sea, no es cierto que dejas la morfina yo y tomo eso. Y luego el alcohol era porque pues, me relajaba. Entonces empecé a consumir de todo. De todo. Recuerdo que, como te decía, ya no tenía dinero. Me acuerdo que empecé a pagar un carro, fíjate, en Autofin Monterrey. Empecé a pagarlo, empecé a dar abonos y pedí todo el dinero. O sea, me quitaron una multa para poderme regresar el dinero. O sea, me lo gasté todo. Y mis papás ya sospechaban que yo tenía un problema. En la facultad, en el centro comunitario que estuvo, me robé unas recetas. Me robé las recetas de ahí del centro comunitario. Surtía las recetas. Como ya estaba en pensiones haciendo servicio, me ponía la bata, porque los adictos somos unos actorazos en ese entonces. Voy, compro, me conocían, pero me cacharon. Entonces pusieron una cámara así en un Por eso muchos de los cuando tienen problemas, no se ha visto la patrulla espiritual que dicen que ves drones y todo. Pues me pusieron una cámara, me cacharon robándome las recetas de la doctora, porque de la farmacia les avisaron, un joven viene y compra. Entonces la doctora se pudo haber metido en un problema porque yo firmaba por ella, y la farmacia también porque no tenía una receta, papel seguridad se llama. Total de que pues me demandaron. Ya me iban a meter a la cárcel porque era demasiado lo que había comprado. Falsificación de documentos, abuso de confianza. Tuve la gran fortuna por ahí, un licenciado que yo entrenaba, le mando un saludo a Enrique Villalobos, ahorita es asesor de la Facultad de Derecho. Él les dijo, no, me dijo, es que estos vatos te quieren meter al bote, pero los responsables, la farmacia, o sea, me salvé. Pero sí te puedo decir, por ahí se han de acordar algunas personas que me conocen, ya me la mantenía en el techo, me daba paranoia. Llegaba una camioneta blanca porque me ha pasado eso y en el techo. Oye, Asdrúbal, ¿qué haces en el techo? ¿Pensabas que iban por ti? Sí, pensaba que iban por mí.
Entonces, todas esas alucinaciones y todo lo que viví, me tocó ver a Carlos, que ya andaba muy mal también. Entonces, para mi fortuna, dejé de verlo. Entonces, un día me doy cuenta que pusieron un gimnasio aquí en Chihuahua y voy y entreno ahí. Ahí estaba su esposa, Silvia Nevares. Y le pregunté por Carlos. Entonces me dice, no, igual, ya lo internamos en un centro de rehabilitación, lo internamos en Amar. Entonces me quedaba la duda, fíjate, yo todavía quise buscar, yo lo que pensaba es buscar el lugar y ir a aventarle una caja por la barda. O sea, alimentando su adicción. Sí, sí, o sea, de lo mal que andaba, yo pensé que él estaba sufriendo mucho. Entonces fue una de las etapas muy difíciles porque me suspendieron de la carrera, o sea, no me corrieron, solo por la gracia de Dios me suspendieron. En ese entonces la que era mi novia pues se fue a hacer su servicio a otro lugar, yo me quedo ahí y llega un día y me doy cuenta, siempre me dan ganas de llorar porque veo a Carlos tan tranquilo que dije, ¿qué estará haciendo? O sea, yo ya sabía que había salido del centro de rehabilitación. Entonces, cuando lo vi, es cuando dije, yo quiero eso. Por eso sé que es lo que quiere un adicto cuando tiene un problema. Y las palabras que nunca se me van a olvidar cuando me hablaron porque me mandaron a la policía. Entonces llega la policía, la que era mi novia, pues me tendieron un 4, ¿verdad? A mí se me hizo raro que me hablara. Y es uno tan soberbio cuando está en esa etapa que cuando me habló dije, quiere volver conmigo, ya me extraña. Pero ya ni me bañaba, la verdad. Entonces cuando me dijo, te voy a hacer una cena, me dijo, Asdrúbal, te hablan. Y cuando abro la puerta y veo que es la policía, me pongo agresivo. Y me pongo agresivo, pero pues el día de hoy sé que es miedo, porque sí me tocó a mí también ser patrulla espiritual. Vas por ellos y se agarran del marco de la puerta, pero es miedo. Entonces me les echo a los policías y resulta que no me llevan. No lo podemos llevar. Entonces yo dije, ya, fregué, soy bien fregón. Siempre estaba en esa etapa. ¿Y por qué no te llevaron? No me llevaron porque les dio miedo. Y me habló Carlos. Y era un teléfono, esos Nokia. Y contesto que... Y siempre se me quiebra la voz porque lo que siempre le toca a un adicto es deja de sufrir, ya deja de sufrir. Entonces, nunca se me va a olvidar que mi hermano, yo era su ídolo, pues llorando, como su hermano. Y esa misma noche estaban mis papás también afuera ya de la casa, se fue la policía y me dice Carlos, vámonos. Entonces, cuando les digo a mis papás que nos vamos, me dicen, ¿estás seguro, Asdrúbal? Si quieres mañana, mijo, no, ya. Entonces, como te digo que era muy mujeriego, pues me quise ir a despedir de todas las queridas que tenía, por decirlo así. O sea, Carlos te convenció a que te mintieras. Sí, o sea, las palabras deja de sufrir, yo pasé lo mismo, sé lo que sientes, es lo que... Cuando te lo dice otro adicto o una persona que ya lo viste así, es imposible. El día de hoy yo hago oración, me encomiendo a Dios, hay veces que ayuno, bueno, antes cuando llevaba a alguien, ahora es a través de videos y este tipo de contenido. Entonces, cuando me iba llevando, y es lo que yo he hecho con muchos que he llevado, me dijo Carlos, ¿qué, mi Dubas? Me decía Dubas. La última. Quieres meterte la última porque va a ser la última. Entonces, pues yo le creí. La verdad no me acuerdo si me drogué por última vez. Es que andaban bien sustanciados, ya era puro alcohol, ya eran puras pastillas, no me alcanzaba para la morfina. Ya me acordé porque me dijo la última, pero yo no traía. Y como él ya no se drogaba, no, le dije, vámonos. Me despedí de una chava. Fíjate, la ironía es que ella andaba en un baile y yo me despedí de ella. Entonces, cuando llegan y me internan, yo llego a Amar y me quitan el teléfono, me quitan todo. Y ahí Miroslava agarra mi teléfono y, pues yo creo que todo. No, dijo, ya me voy. Porque me preguntaron, ¿cuánto tiempo tienes consumiendo? No, pues como 6 meses. No, ¿cuál 6 meses? Tienes como 2 años, Pues ya. Lo que sí te puedo decir es que sentí paz. O sea, es como cuando ya quieres un arreglo y no sabes cómo. Al momento de que entré sentí paz, me dio miedo, obviamente, porque pues me metieron, te acuestan en una cama, es enfermería. Pero sentí una paz de saber que yo ya quería dejar de consumir. Nunca pude dejar de consumir. Allá en San Jorge iba y vendía mi ropa. O sea, yo llegaba y vendía mi ropa. Conocí por ahí una persona que le daban recetas porque la morfina que yo consumía no te la venden sin receta. Anduve yendo a todas las farmacias. Sí llegaba a pensar, nunca salté ni nada, pero sí le pedí a mis papás que para un libro de anatomía, que para esto, que para el otro, y la gente... Eran puras mentiras. Eran puras mentiras. El mismo licenciado ese que te digo, me acuerdo que le pedí
dinero para tener una tienda de ropa deportiva. No, es que no me la mandaron. Ya le decía que me habían defraudado, o sea, me gasté el dinero. Realmente me había gastado todo el dinero. Y ya que entro en Amar, como a los 15 días ya me quería salir. Porque dolor de huesos, dolor de cabeza, me sentía muy mal. Digamos que era un trato duro, no te puedo decir de golpes duro, de que no te consienten. Y luego me decían cuerpo de oquis y... O sea, es al ego. Cuando entras, lo que me han contado a mí, yo nunca he entrado, pero lo que me han contado es cuando entras en una etapa de desintoxicación que duras 2, 3 días encerrado, ¿no? Sí, pues entras a enfermería. Ahorita por la norma 028, digo porque ahora soy colaborador del centro. En aquel entonces no estaba como ahorita, hace 20 años no. Pero ahorita tienes que estar en una... Si es el servicio mixto que tú eres un centro que puede prestar ese servicio, tienes que tener un doctor, tienes que tener un lugar, pero si es de autoayuda, no puedes aceptar a alguien. ¿Y cómo controlan, así como tú, los que están acostumbrados a meterse algo todos los días y llegan a un lugar donde no se van a meter nada, cómo controlan esa limpia? Es que, por ejemplo, hay un protocolo que el único que sí no puede dejar de consumir es el alcohólico, porque ese sí se muere. Tienes que estarle dando su tonallá para que no se vaya a morir. Pero el que consume morfina, tachas, no se muere. O sea, ahí es un periodo de observación y ya te pasan con los demás y lo que te ayuda es la acción, o sea, la terapia. O sea, al alcohólico sí le tienen que estar dando Sí. y poco a poco se lo van quitando. Sí, poco a poco se lo han quitado. Ahora no sabía eso. O sea, sí se mueren si les dejas de dar. Entonces, paso mi proceso de recuperación, duré 28 días sin dormir. Eso sí es algo que nunca se me va a olvidar, dolor de huesos. Les pedí una aspirina y pídale a Dios que le quite el dolor. Para todo te dicen pídale a Dios en mi proceso, ahorita ya no. Pero pídale al jefe, me decía. Entonces, imagínate, pues tienes que estar sentado así, derechito, sin moverte, y luego yo traía una chamarra y no te la puedes quitar. O te la pones o te la quitas todo el día. Entonces en la mañana tenía frío y en la tarde pues, tenía calor y no me la podía quitar. Lo que te puedo decir es que ahí adquirí los hábitos que hoy hago en mi coaching. ¿Y por qué no te la puedes quitar? Es que es disciplina. O sea, haz de cuenta que ahí lo que te forman es un carácter. Si te la vas a poner es todo el día. Lo que pasa es que es un centro de valorización. Tienes tu tiempo para comer, tiempo para dormir, tus reglas. Hasta la fecha, si alguien no cumple una regla, pues te sientan volteando a la pared para que reflexiones lo que hiciste. Lo que se te dice es que ella es una silla, acá afuera termina cárcel, locura o muerte. Tiene su explicación, nomás que como adicto lo interpretas como un castigo. ¿Te pusiste agresivo ahí adentro? No, porque no soy tonto. O sea, lo que pasa, y sí te lo tengo que decir porque es la verdad, solamente hay un sometimiento cuando ya empiezas a atentar contra los demás. El día de hoy se levanta un acta y se tiene que firmar, pero en mi proceso, ¿sabes qué? Mira, esa es otra cosa, en mi proceso éramos muchos, bueno, yo consumía morfina, muchos que consumían heroína y alcohol, y es otro tipo de agresividad. O sea, sí había muchas personas que se ponían agresivas, tenían que someterlas, tenían que amarrarlas, y hoy no. Con el cristal, la malilla es dormir y comer. O sea, ahora los ves y están quedando dormidos. Y la malilla de la heroína es, te desesperas, quieres golpear. Había muchos que habían venido de la cárcel y yo no sabía que las rayas que tenían era para que los llevaran a enfermería, para agarrar una jeringa, para drogarse. Entonces, me tocó diferente la generación del consumo y la recuperación también. Entonces, salgo de ahí, obviamente, pues, una de las cosas que te las tengo que platicar porque, pues, esta es algo real, fumaba cuando estaba dentro, faros. Cuando salí, el cambio que ahora yo me dedico a darles post-tratamiento, pues fumaba, me fui a trabajar con Carlos. Él me decía, de lo que empieces a ganar me vas a dar la mitad para poder tener derecho aquí. Íbamos terapia juntos. ¿Cuánto duraste encerrado? 3 meses. Ah, duraste poco. 3 meses, pero 28 días fueron eternos. Y lo que sí te puedo decir es que cuando salí, no, hombre, todo se te hace fácil. Veía a Soriana, porque también es valorización de comida. Sí bajé mucho de peso. Hoy ya no tanto porque la finalidad es que las personas pierden mucho peso con el cristal. Entonces ya cuando salí, te puedo decir que ahora sí empecé a tener más definido mi propósito. Porque ya iba con Carlos, dábamos terapias, empecé a documentarme para dar terapias. Viene también una etapa en la que yo no quiero tener absolutamente nadie de novia porque te recomiendan, dura 1 año sin tener, aunque sea una novia. Pero pues tengo la fortuna, o no tanta la fortuna de que en una de las visitadas de Miroslava, mi expareja, tuvimos que ver y es donde llega el embarazo de mi hija la mayor. Y pues sigo trabajando
ya sin consumir, pero sí compitiendo. Dejo de fumar porque una clienta me dijo, Asdrúbal, todo está perfecto, nomás no me gusta que huelas a cigarro. Entonces dejé de fumar. Y para competir ya no te inyectaste. Haz de cuenta que era la mínima dosis, pero me di cuenta que no. O sea, cuando viene una deshidratada, que no tomas agua y así, pues básicamente era hacerlo así. O sea, no podía, porque muchos toman vino tinto, tequila para deshidratarse. Digamos que dentro de lo malo, pues utilizaba lo menos dañino, ¿no? Pero sí reconozco que también continué con mi etapa de que era muy mujeriego e inestable emocionalmente. Entonces nada más no me drogaba. Hoy reconozco que es la borrachera seca. Es dejas de consumir, pero sigue siendo la misma persona, deshonesto, mentiroso, chantajista. Entonces en mi primer matrimonio me divorcio por ser mujeriego y continúo compitiendo. Pero después de ese divorcio hago un cuarto y quinto paso. Es una escritura en Alcohólicos Anónimos. Perdón, muere Carlos, muere mi entrenador, lo matan afuera de su gimnasio. Para mí fue algo trágico, o sea, me quedé sin la figura. Entonces, perdón, cuando voy y hago mi cuarto y quinto paso, me di cuenta que estaba resentido con Dios. Tú estabas en ese entonces en el gimnasio que está ahí en Cumbres, ¿no? Yo estaba en el Challenge, es uno que estaba enseguida de TV Azteca. Entonces él tenía su gimnasio y fíjate, él me habló, Dubas, me decía Dubas, ven aquí tengo unas cosas para ti. Sino que ese día, fíjate, como que ya algo me estaba espiritualmente hay un movimiento, porque yo terminé con una chava, pero terminé por teléfono. O sea, ya no estaba casado, ya... Total de que le hablé para decirle que ya no quería estar con ella, porque la verdad no quería nada en serio. O sea, algo me dijo, sé que es Dios, ¿verdad? Le hablé, le dije, no quiero. Entonces, como era hermano de la recepcionista, ella me salvó la vida porque llegó y se paró atrás de mi carro. Entonces me dijo, quiero que me digas así de frente. Entonces ya le dije, mira, la verdad no quiero. Y no que no me guste, no que no quiera, simple y sencillamente quiero tener un tiempo solo, muchas gracias. La verdad no tenía o sea, ahora sí que decírtelo de frente, no quisiera, pero no es por nada más. Y como que sí me insistió mucho en, o sea, ¿pero por qué? ¿No? Entonces nos estuvimos tanto que cuando ya fui con Carlos, a medio camino, ya lo habían matado, o sea, ese día. Entonces fue mucho el impacto para mí y me sentí como de cierta manera desprotegido. Con mis papás siempre he estado bien, y pues ya sin consumir, y viene el divorcio. De hecho fui y me quedé un tiempo a amar, o sea, me quedé como 2-3 días, que es lo que le recomiendo a las personas cuando hay una ruptura amorosa, porque pues es muy probable que te vas a consumir. Entonces me pasa lo de Carlos, mi divorcio, y ya, me voy a vivir a la casa de mis papás, y mi mamá me decía, porque empecé a fumar otra vez, ya oye mijo, y así estaba siempre, cuando estabas casado, fumabas y te dormías, o sea, fumaba y me dormía, porque no me gustaba la realidad. O sea, nomás no me drogué. Estabas deprimido, ¿no? Estaba deprimido. Entonces llega un momento en el que conozco a mi actual esposa, Primavera, y voy y hago un cuarto y quinto paso en Guerreros, y me doy cuenta el daño que le causo ya a las mujeres por ser mujeriego. O sea, hay una escritura, hay una reparación de daños. En la reparación de daños lo hice con algunas de ellas que salía, entonces les hablé para decirle que me perdonaran. O sea, ellas nunca lo vieron como mal, pero a mí me mostraron. Esta persona tenía novio, sí, no, pues está mal, mira, porque a lo mejor se pudo haber casado y tú te aprovechaste de eso. Y esta persona, ¿quién era? No, pues esto. Entonces, ahí tuve una revelación tan fuerte que a partir de ahí empecé a trabajar mi fidelidad. O sea, dije, sí, cierto. Y lo que nunca se me va a olvidar es que me dijeron, pídele perdón a tu hija. ¿Por qué? Pues es que ella no quería unos padres divorciados. Entonces eso, haz de cuenta que me voló la cabeza, porque nunca lo había visto de esa manera. O sea, mi hija Allison, que ahorita está en medicina, fue algo que dije, sí, cierto. O sea, me hinqué, pedí perdón espiritualmente, y a partir de ahí mi vida tuvo un cambio totalmente en cuestión de la relación para con la mujer, y en cuestión de cuando Carlos muere. Antes de eso, pues como era... Digamos que era muy ojo alegre, yo le decía, ¿por qué no pones un consultorio, Carlos? Mucha gente viene contigo, ¿por qué no te haces más profesional? Entonces, cuando estoy en vamos a, pues no era su entierro porque no se podía ver la caja, estaba yo molesto porque Dios se lo había llevado. Hago mi cuarto y quinto paso y haz de cuenta que hay algo que me dice, lo que tú le decías que fuera, sélo tú. Entonces, por eso siempre quise retomar la carrera para tener mi consultorio, todo eso.
Tardé mucho tiempo, apenas me titulé en el 2018, o sea, fueron 16 años después. Empiezo una relación con Primavera, somos amigos. Por cierto, me cortó 3 veces, o sea, me decía, no. Siempre me dijo, ¿no quieres volver con él? No. Entonces viene una de las mejores etapas en mi vida, porque con ella éramos así como, que era lo que te decía ahorita, lo de la marca personal. O sea, era yo quien era, porque siempre, nunca la vi como si fuera a ser mi novia, siempre la vi como una amiga. Y era demasiado honesto yo con ella, o sea, sincero, pues, no cínico, sincero, de que fue la primera mujer con la que la invitaba a comer, y a veces a lo mejor hasta con la intención de tener que ver con ella, y nunca pude. O sea, la invitaba a ver películas y realmente veíamos películas. O sea, no era de que antes, digamos que siempre me salía con la mía. Entonces fue la primera mujer con la que de cierta manera hubo ese respeto. Que no me, o sea, ya hoy me doy cuenta por qué, ¿verdad? Ella tiene un nivel espiritual pues mucho más elevado y nunca se dio la relación. Nunca tuvimos relaciones, pues. Y es ahí donde decido en una competencia, fíjate que me preparé con todo. Tuve la desfortuna de prepararme con un Mister México que después resultó que era extorsionador. Entonces, el mismo desorden que él traía, transmitido hacia mí, me empezó a poner y a poner y a poner diuréticos, pastillas. Casi me muero. O sea, era un noviembre, casi me muero en una competencia en México. Había ido a eventos internacionales, voy a ese evento, me acompaña Primavera. Pero en ese momento, cuando sentía que me moría, ahí dije, con ella quiero estar, porque se veía muy tranquila. Todo el mundo se asustaba. Haz de cuenta que me daban calambres y se me movía solo el pecho, o sea, los brazos se me encogían. De lo deshidratado que De lo deshidratado y los calambres, pero ella se veía muy tranquila. No quedé en ningún lugar, pero dije, con ella quiero estar. Y yo creo que fue tan profundo, fíjate, porque nuestra hija nació el 7 de octubre, que a lo mejor en ese que ver que tuvimos vino el embarazo, vino la procreación, donde se supone que ella no podía tener hijos. Entonces ya a partir de ahí empiezo ahora sí que gran parte, fíjate, de mi profesionalización del registro de mi marca, muchas cosas fue porque ella me lo decía. Oye, Asdrúbal, te voy a mandar a hacer playeras. Y luego empecé. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 27, era en el 2007. 2007, 2008, tenemos 12 años. ¿Cuántos años tenías cuando te encerraron en Omar? Tenía 19 años, 20 años, porque en el 2003 salí. Ponle que tenía como, cuando salí, tenía como 23 años, entre 22 y 23. Hace 20 años, fíjate, tengo 43. Tenía 23 años cuando me internaron. Desde ahí no he consumido, pero obviamente, pues te lo tengo que mencionar, han sido diferentes etapas de dejar la pornografía, relajantes musculares, toda hasta hace poco la cuestión mental de siempre estar preocupado. Entonces, es en lo que trabajo ahora con las personas, pero con mi esposa Primavera fue la que, para mí, ella fue la que vino a darle una profesionalización a mi carrera, porque yo era así de que, pues así más como mi entrenador en ese entonces, no, así que tiene, y siempre va a tener trabajo, ¿y qué tiene? Entonces retomo mi carrera en el 2016, haz de cuenta que hago la aplicación porque empiezo a tener clientes de fuera y les mandaba con una liga de YouTube los ejercicios. Entonces ya vi que muchos no duraban porque me preguntaban, siempre tenía pues clientes personalizados, tenía muchos, me hablaban de diferentes gimnasios para que me fuera con ellos, pero me empezó a gustar más lo online. Y ya fue cuando Héctor Villalobos, el hermano de Enrique, el licenciado, me dice que hagamos una aplicación, pero pues era muy caro, era tener administradores, y ya es donde yo hablo a una empresa, Virtua Gym, me gusta su aplicación, desarrollo la marca, la registro y sobre la aplicación pago una renta. Entonces ya era más fácil poner rutinas, dietas a distancia, empecé a tener clientes en Estados Unidos, en Canadá, después en Perú, pero por recomendaciones. Y casi no le movía en ese entonces a las redes sociales, pero eso me ayudó mucho, fue en el 2016 que hice lo de la aplicación. Entonces me ayudó porque vino la pandemia después de que hice el servicio social, volví a retomar, ya solo por la gracia de Dios, por las buenas relaciones que tengo con mucha gente, pues pude retomar la carrera, me había mandado a Huachochi, me tocó en la Clínica 44, en ese entonces estaba estudiando con el Pastor Tinoco una licenciatura en teología y me quedaba ahí, o sea, ya empecé a desarrollar más mi vida espiritual, entrenándolo a él todos los días, tomando la licenciatura en teología, empecé a tomar la licenciatura en contabilidad porque conozco al hijo del dueño de la ORN, a Patricio, que le mando un saludo, pero yo quería terminar mi carrera. Voy y me dicen, bueno,
Usted nomás tiene que hacer el servicio social. Y sabes que lo hice porque en AMAR yo era el responsable de nutrición, pero tenía mi carta de pasante. Entonces ahora que se regularizó todo esto de los centros de rehabilitación, me dijeron que ya no podía ser el representante de ahí porque no tenía un título. Y por eso fue que lo busqué, fíjate. O sea, realmente mucha gente me decía, pues sí, y consultaba. O sea, ya sabes mucho. Sí, o sea, me decían, ¿ya para qué? Total de que retomo la carrera y me aviento un año en el Seguro Social toda la tarde. Claro que sí tiene que ver la edad, la experiencia, porque ya no me daban tanta carrilla como los practicantes generales. Hacer reportes y todo fue una etapa difícil, porque aunque tenía la aplicación, pues los ingresos no eran muy altos. Y obviamente pues eso lo resintió mi esposa, tenía ya mi hija, tengo otra hija, María Fernanda, ahorita tiene 13 años, acaba de cumplir. Entonces, básicamente, el retomar mi carrera, yo la verdad, mira, quería ver si podía pagar para tener el título, nomás para tenerlo ahí, pero no se puede. Irónicamente, hoy también entreno al secretario de Salud, es amigo mío, a Gilberto Baeza, y en ese entonces me hubiera gustado conocerlo para hacer el servicio. Pero lo tuve que hacer, estuve en la Clínica 44, aprendí mucho. Faltándome como 3 meses para terminar, le dije al pastor, ¿sabe qué? Ya no voy a ir, ya no aguanto. Y me dijo lo más sabio que me han dicho en esa temporada, me dijo, la sabiduría vale más que el dinero, no se salga, hermano. Y luego viene el examen, el EGEL, me tocó estudiar cosas que no había visto, y solo por la gracia de Dios lo pasé, me titulé. Y cuando empiezo con la venta de algunos productos que yo sabía que eran muy buenos de la empresa Nuxgen, empiezo ahora sí a hacer más contenido. Pero para eso tú no entrenabas gente, no preparabas gente para Sí. que fueran fisicoculturistas, Sí, para que concursaran. Sí, o sea, siempre porque me hice juez de la federación. Haz de cuenta que de atleta me pasé a ser juez de la federación. Se prepara mi esposa primavera y va a eventos al Arnold Classic, a eventos que me hubiera gustado a mí ir. O sea, tomamos la decisión antes de estar en el seguro, yo, de que se preparara para competir, y ya pues, obtuvo muchos títulos internacionales. Fue a Pittsburgh, fuimos 2 veces, al Arnold Classic de Arnold Schwarzenegger. O sea, ella se preparó, pero yo ya no la preparé porque yo era juez y aparte no me gustaba que dijeran que yo era el que le daba el lugar. La preparó Oscar Domínguez, él es muy buen preparador en este caso de mujeres. Y sí preparaba personas, pero desde ahí cuando entré al seguro, es como si te dijera que empezó también esto que ahorita me dedico más a la salud. Yo obviamente pues no entrenaba con la misma intensidad, pero ya tenía la aplicación, tomo mi título, empiezo con la venta de suplementos, quiero desarrollar mi marca, pero no puedo porque era demasiado el volumen que tenía que vender. Y en ese tiempo me invita Maura Valle a fundar el primer colegio de nutriólogos aquí en Chihuahua. Entonces nos aventamos, más bien ella, la verdad soy muy honesto, yo estuve más como con la imagen y todo. A lo que me refiero es que fueron casi 2 años. Entonces, lo bueno de haber hecho bien el trámite es que cuando voy y saco la cédula estatal y la federal para registrarnos en la se llama la Secretaría de la Profesión, algo así, sí, pues te piden todo. Entonces, si tienes un título apócrifo, pues no puedes. Sí. Entonces, yo el día de hoy tengo mi cédula estatal, mi cédula federal, soy cofundador del Colegio de Nutriólogos. Entonces, todo lo que viví es lo que ahora me ayuda a ese fondo que toqué. Yo sé lo que se siente no tener un título, lo que es andar robando, mintiendo, andando de mujeriego, o sea, vendiendo el tanque de gas. Vendiendo el tanque de gas, empeñando la biocasetera, o sea, el día de hoy sé que es una vibración y vibras en vergüenza. Entonces, lo que conocí en Amar es la aceptación. Cuando tú el alcoholismo es cuando niegas. La aceptación es acepto que soy alcohólico y que tengo una vida ingobernable, y ahí empieza la autoestima, que es a lo que me dedico ahora. O sea, doy un coaching para elevar a las personas a la aceptación porque vibras en vergüenza. De hecho, una de las cosas que aprendí con el psicólogo de ahí de Amar, con Mauricio, que le mando un saludo, en cuestión de la pornografía, él decía, es que es una de las peores adicciones porque no se ve, pero sí se nota. Entonces yo tuve también un problema muy severo con eso, que no lo veía yo hasta que lo empecé a estudiar. Espiritualmente es como si te dijera que empecé a ver que empezó a subir de peso mi esposa, mi hija, yo no estaba tan en forma. Te estoy hablando hace a lo mejor, pues hace un año, que ya en mi conciencia empezó a estar, ser congruente, buscar mi mejor versión. Veo a este entrenador Hallados y no tanto la persona, sino lo que decía me sonaba mucho. De las primeras cosas era, tú te sientes a gusto cuando vas a una alberca y cómo te ves frente al espejo. Y como yo ya tenía muchos años como entrenador, yo sentía que me veía bien y nadie me decía nada.
Y no que estuviera mal, sino que ahora que pongo una comparación o que inspiro a más personas, ahorita tengo 43 años, cumplo 44 este 29 de octubre, me di cuenta que no estaba bien. ¿Estabas gordo? Estaba como masudo, o sea, más grande, pero fíjate, una plática que fui a dar a Cuauhtémoc, porque empecé a dar muchas pláticas, fueron 500 jóvenes, le mando un saludo a Abel Rivera, que es el encargado del deporte en Cuauhtémoc. Llegaron 10 camiones con 50 chavos cada uno, eran 500. Doy la plática, siempre pongo una foto de cuando competía y así. Y un jovencito me dijo, oiga, ¿tiene cuadritos? Entonces yo me veía mamado, pero no como ahorita que sí traigo los cuadritos. Entonces yo prometí hacer lo que fuera imposible para atraer jóvenes a que dejaran de consumir. Entonces ahí me pegó en el ego y en el espíritu de no tengo cuadritos. No, le dije después, o sea, pues bromeas, ¿no? Y ya ahí fue cuando empecé a ponerme más en forma. Luego Pero por ahí mantenerte con los cuadritos sí está, o sea, duras, es que déjame te digo, duras no, mucho tiempo para llegar a los cuadritos, pero para mantenerlos es está... que ese es el hecho es estar presente. O sea, una persona que tiene el abdomen marcado y que estás alineado, o sea, alineado es lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Mi meta es mantenerme todo el año como estoy ahorita o mejor. Porque yo he definido, yo ya como nutriólogo, todo esto que te digo, es que si se me empiezan a borrar los cuadritos, es porque empiezo a comer de más. Entonces, estar presente es comer lo que necesitas ese día nada más. Es hacer 3 sesiones diarias. Yo me levanto a las 3:30 todos los días. Les marco a mis clientes a las 5 de la mañana. Camino 30 minutos con mi hija María Fernanda. Ella camina en la mañana y lee, y camina en la tarde, tiene sus clases de jazz. Entonces, es lo que yo empecé a aprender con el entrenador que tengo ahora. O sea, sí. ¿Cuál es tu rutina actual entonces desde la mañana? Desde la mañana, haz de cuenta que me levanto a las 3:30. Siempre me levanto y ahora es hacer de 80 a 100 lagartijas para subir la frecuencia. Antes me tomaba un café, pero te digo, empieza a venir información de lagartijas. Y luego me pongo a leer la Biblia, ahorita voy en Proverbios 6 y leo Burlando el Diablo. Con la intención de que ya cuando bajamos a la caminadora, mi hija y yo, al 5 para las 5, le hablo a mi comunidad. Y en un Zoom les digo lo que entendí de lo que leí. Entonces ya, por ejemplo, les hablo del estar presente, dar lo mejor ahora. Hay gente de Estados Unidos, de otras partes en Zoom, y ya lo guardo y ya lo hago clips esos. Ya me bajo de la caminadora, me voy a desayunar, o si no me quedo ahí, por ejemplo, hoy me quedé, depende del día, pero entreno de 5 a 6 de la mañana. Vamos a dejar a mi hija al colegio de Chihuahua a las 6:20, y ahora que vivimos más cerquita, pues a las 6:30. Después de ahí ya me voy con los muchachos que entreno a ver cómo van en su día. Hoy nos tocó hacer contenido, o sea, diferente cada día. Pero lo que no falla es 3:30 a 7 de la mañana, es hacer eso y luego ya subir contenido. Por ejemplo, este video, si lo grabo, hacer clips. ¿El desayuno dónde lo metes? ¿A qué hora lo metes? El desayuno es como a las 7 de la mañana. Lo ideal sería hacerlo a las 10 para tener un ayuno. O sea, mi trabajo ahora es más espiritual, o sea, es estar presente. Porque básicamente a través de la información que le das a la persona, puedes conectar. Una vez me tocó cuando iba al programa, fui un tiempo colaborando el programa de cada día, cuando estaba bien ahí con Parani. No, sí te llegué a ver ahí, pues, sí, en Canal 9, ¿no? En Canal 9. Sí. Sí, o sea, se cuenta que ahí me tocó una vez que hablé de este tema, y uno de los que fue y se internó, se fue a internar solo a Mar porque me ve en la tele. Entonces eran cosas que yo decía, ¿cómo? Y ya cuando me preparaba para dar pláticas, me di cuenta que impactaba más cuando iba en ayuno. O sea, que no comía, que nada más un café. Siempre les ponía a hacer retos de lagartijas. ¿Y tu rutina de gimnasio, a qué hora la haces? Es que haz de cuenta que cuando me quedo ahí, por lo regular de 5 a 6. Y si no, pues ya como a las 10 de la mañana. Pero en la tarde vuelvo a hacer otro set de burpees para subir la frecuencia. Y cuando, por ejemplo, si haces aquí ya son preguntas más técnicas, de 5 a 6 el gimnasio, la rutina, y si desayunas hasta las 10, no pasa nada. Es que mira, combinando el ayuno con pesas, porque yo ayuno, ayuno como 2 o 3 veces al día. Y hago una rutina no tan pesada de pesas. Y yo ayuno, a lo mejor en mi ignorancia, no sé si esté bien o esté mal. De cuenta que yo mi última comida hoy fue a las 4 de la tarde. Y yo no vuelvo a comer hasta mañana a las 10 de la mañana. Son 18 horas de ayuno. Pero yo como a las 7 de la mañana hago una hora de rutina. Entonces no sé si esté bien o esté mal en esa ventana de 7 a 10. Es que mira, se supone, porque también son otras las cosas que yo el día de hoy me doy cuenta.
Se supone que después de entrenar hay que comer, todo ese rollo, ¿no? Ventana anabólica. Sí. Yo el día de hoy lo hago más por cuestión espiritual. O sea, es como si te dijera, yo lo que veo frente al espejo, si me veo marcado, me mantengo con eso. Pero también me pasa cuando empiezo a desenfocarme o entran miedos, empiezo a comer un poquito más en cantidad. Porque cuando, pues también anduve con entrenadores, uno de ellos fue el vaquero, y todos te dicen, no, en cuanto termines de entrenar, luego a desayunar, o sea, la proteína, los 5, 6, 7 huevos que te has de echar, o el chac, pero ahora tengo unas semanas, unos meses que entreno y te digo, me espero, me baño y todo, y desayuno 2, 3 horas después. Sí, es que mira, mi explicación es esta. Como fisicoculturista, que lo que quieres es siempre verte bien, a mí es un punto de vista que viví yo, es egoísta. Es yo y yo. Entonces, cuando estuve en esa etapa, yo también daba esas sugerencias. Pero yo ahora digo, bueno, si tengo que contestarle a una persona, que es el éxito que tiene mi entrenador, yo ya entrené. Espiritualmente no vas a perder la forma, no vas a subir, no vas a lo mejor de mucha masa muscular, pero el chiste es mantenerte marcado. Una persona que ya está en mi programa y que la empiezo a ver que se está marcando, es lo que yo veo que está haciendo o no está haciendo las cosas. Y te estoy hablando de que no come bien, de que no se levanta temprano, de que empieza a ver pornografía, de que empieza a comer harinas. Es la fuga, porque una vez que estás en tu mejor versión, estás en el presente. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí contigo hablando, estoy en el presente. Pero ya cuando voy a trabajar, estoy en el presente. Hablo con una videollamada, estoy en el presente, que eso es lo más difícil. Sí, o sea, a lo mejor te insisto mucho en esta pregunta, o sea, alguien que como yo que no quiere competir, sino mantenerme en forma, no está mal entonces eso de hacer ejercicio y ayunar, ¿no? De mi punto de vista, no. Porque es que dicen, no, te empiezas con la autofagia, que es el ayuno, pero empiezas a comer músculo, que pues a mí no me interesa porque yo no quiero ponerme, no, yo nomás quiero mantenerme en forma, ¿no? La mayoría de las personas que atiendo yo el día de hoy no son fisicoculturistas. Pero lo que sí te puedo decir, que tu mentalidad, y a lo mejor muchos me van a decir que no, pero mantenerte delgado y entre menos comida comas, eres una persona que piensa mucho mejor. Sí. Porque el estómago es el segundo cerebro. Entonces, si tú le metes una carga de mucha comida, no vas a pensar igual. Fíjate que lo otra vez se lo platicaba a un amigo. Él es técnico y nos da servicios en las pizzerías. Y lo diagnosticaron con cáncer hace poco. Y le digo, haz ayuno, haz ayuno. No, es que no, yo no me voy a matar de hambre, que prefiero mejor pues ya dejar de existir que matarme de hambre. Le digo, al principio sí es bien difícil porque pues tú estás acostumbrado a desayunar, a comer y a cenar, y estás desayunado a comer, no sé, desayunas a las 8, 7, 9 de la mañana, y si no desayunas, para las 11, 12 andas queriéndote comer todo, o sea, te pones hasta de pelos. Pero después de varios días o varias semanas que hagas ese ayuno, ya, te acostumbras. Y yo, por ejemplo, la semana pasada hice 2 días, 24 horas de ayuno, o sea, hice una sola comida, y ando como si nada más, ando con más energía. Ajá. Andas con más energía con el desayuno. Ya que te acostumbraste después de varios días o semanas, ya te quitas, a lo mejor como el adicto, ¿no? Brincas ese escalón de andar ansioso o que te pongas de genio. Y es que te da más claridad mental. Sí. Yo siempre desayuno entre 6 y 8 huevos enteros y luego la siguiente comida pongo muy poquito carbohidrato y ya durante el día lo menos que necesite de carbohidratos. Pero volvemos a lo mismo, yo lo he analizado y pues sí, o sea, obviamente los cereales y todo ese tipo de productos pues están financiados por empresas. Pero para mí, como nutriólogo y ahorita en esta etapa que estoy de mi vida, grasas y proteínas es lo mejor que puedes consumir. Y el ayuno a mí me da más claridad. Te digo, cuando voy a dar pláticas me di cuenta que voy casi sin nada en el estómago. Para mí el día de hoy la fórmula es dormir menos, comer menos, trabajar más y servir más. Esa es mi fórmula. Yo antes dormía a mediodía, ya tengo un tiempo que no estoy pensando, voy a llegar a dormir aunque me levante a las 3:30. Porque paso ese umbral donde cuando yo al principio no le encontraba sentido, pero cuando paso ese umbral de que no me duermo, por ejemplo, yo todos los días doy un live a las 5, lo empecé a hacer porque dejé de dormir y me ponía a ver TikToks y no me sentía bien. Pero ya una vez que llega una información de la conciencia, porque el arrepentimiento es tu guía, o sea, si yo me arrepiento de algo, prefiero, o sea, ayer estuve a punto de quedarme dormido y me sentía mal, me levanté. Es como lo mismo, ahora lo diferencio y en los coaching que doy es, bueno, después de ver pornografía, después de tomar, después de comer mucho, te sientes mal. Esa es tu conciencia que te dice, no lo hagas. Pero lo callas con lo mismo, o sea, con comer más, no me pasa nada.
Entonces, hoy mi conciencia no, o sea, no duermo porque doy el live. Entonces, termino de dar el live y me da mucha pila. Oye, a lo mejor te interrumpí, pero nos estabas diciendo tu rutina. Te levantas a las 3:30 Ajá. y luego nos quedamos que a las 10 de la A mañana. las 10 de la mañana puedo hacer otro entrenamiento y luego ya como a las 2, pasamos por mi hija y ya en la tarde siempre estoy subiendo contenido. A las 5 doy el live y en cuanto se termina el live se lo mando a Jorge Martínez, él lo sube a YouTube y ese YouTube se lo mando a David y a Misael para que ellos hagan los clips del día siguiente y me acuesto a las 8 o 9 de la noche. O sea, ya llego molido, pero te diré que todo el día estoy en el trabajo. O sea, lo que te iba a preguntar, que si te levantas a las 3:30, ¿qué horas te duermes? A las 8 o 9, pero a veces me ha tocado dormirme a las 11. El otro día que fue la colegiada, me dormí a las 11 y me levanto igual. Esa es parte de la autodisciplina. ¿Cuántas o sea, horas no duermes fallar. entonces? Pues ponle que unas 5 o 6. 6 horas. Sí, que también antes era dormir 8 y pues no. O sea, mira, el otro día le dije a una persona, hace 20 años yo me hubiera muerto de una sobredosis. Mi verdadero trabajo, por eso también bajó mucho mi clientela ahorita, porque únicamente atiendo a aquellos que sí quieran hacer lo que les pongo. Si una persona dice, yo no me voy a levantar temprano, entonces este programa no es para ti. Porque quien lo hace cambia. O sea, de hecho, por eso estoy aquí, porque ya es que Jera fue el que me habló y surgió esta invitación. Porque yo sé que si una persona está en esta vibración, difícilmente... ¿Hace cuánto que te contactó Jera? Que empezó contigo. O sea, que- esta que- última vez. Esta última vez. Lo que pasa es que él tiene conmigo 3 meses y me habló, yo creo, pues cuando estaba en la torre. Sí, es como que 8 Jera meses. es muy buen amigo mío de hace un par de años. Y me dijo, no, ya, o sea, me dice tocayo, nos decimos tocayos. Ya estuvo, ya le dije a Ale que ya. Hábitos diferentes, pero hace sí, ok. un par de meses, me dijo, Sí. hábitos diferentes, voy a ser diferente. Renunció al trabajo, empezó su negocio de seguros. Y no, me voy a levantar a las 5 de la mañana y empezó con toda esa rutina, digamos, saludable. Ujú. Sí, pues empezó conmigo. Y lo que sí te puedo decir es que han tenido un cambio muy notorio. Y yo lo veo luego porque son de los que más participan en el grupo. Son de los que más participan. Ahora que ando vendiendo mi casa, me habló, me dijo, déjame ver. O sea, eso es lo que tiene mi entrenador, que yo no lo comprendía. Dice, creo relaciones, no transacciones. O sea, ahorita que me comentábamos lo de los cursos, creas un vínculo. O sea, es tan fuerte, yo lo veo luego, porque sí tengo que decirte que identifico cuando a las personas les cobraba y a lo mejor no hacía un clic. Ujú. Nada más te preocupabas por Nada más, cobrar, por pues, la nada más venta. por cobrarle. Hoy es, por ejemplo, con ellos, porque sí también tuve que quitar muchas cosas de mí, muchos prejuicios, muchas cosas. Es tanto lo que trabajas en las demás personas. Cuando yo me preocupo es porque estoy pensando en mí. Y eso ya valió. O sea, ya no hay cosa que me haga sentir más mal que sentirme preocupado. Por ejemplo, ahorita que vengo y que estamos grabando, pues me siento bien. Si hago un live, me siento bien. Si me habla uno de los chavos que trae una crisis de ansiedad, me siento bien sirviendo. Entonces, el fisicoculturismo es pensar en mí, pensar en mí, pensar en mí. Por eso, inconscientemente, pues lo dejé. ¿Y cómo te lo quitaste? Porque traías 20 años de eso, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, pues no, lo que pasa es que siempre llega un quebrantamiento. Haz de cuenta que a mí lo que me pegó es que todo el mundo me decía, te está yendo muy bien, pero no me gustaba cuando llegaba a la casa que no me sentía. O sea, iba al programa de cada día, o sea, en todos lados, pero no me sentía bien. Y no traías cuadritos. Y no traía cuadritos. Sí, o sea, todo es muy lógico. A lo que voy es, bueno, y efectivamente las veces que lograba tener cuadritos duraba muy poco porque era, ¿cómo te diré? Era forzoso. Era como la dieta cuando alguien rebota, era a fuerzas. O sea que tú no los fines de semana no te echas hamburguesa, nieve, ¿no? Sí, pero es la conciencia. Haz de cuenta que yo siento, así como cuando dejé el alcohol, las mujeres, la droga, lo más sutil fue la pornografía. Haz de cuenta que antes empezaba a ver una parte de TikTok, venía una partecita de una película y me iba a buscarla. Y cuando terminaba de verla me sentía mal. Entonces ahí me di cuenta que no era bien. Y me di cuenta, fíjate, hoy he hecho como en un día, ya dejé de consultar de manera presencial porque es 1 hora. Puedo atender 10 personas con una llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo esto? Entonces, les decía a los compañeros ahí en Amar y se ríen porque les hablo tal cual. Imagínate cuánto tiempo perdía de que veía algo y luego me metía a una página incógnito y luego o sea, inconscientemente, aunque aparentemente veía a los ojos a mi esposa, yo sé que es una energía de vergüenza porque
Obviamente la veía cuando mi esposa y mi hija se salían de la casa. Y luego empecé a ver que es una energía. Entonces sí percibía que mi hija se molestaba, que mi esposa se enojaba. Entonces empecé a ver eso. Hoy mi hija, olvídate, tiene mención honorífica, se levanta a las 4 de la mañana, mi esposa empezó a bajar otra vez de peso. O sea, hubo un cambio, te voy a mandar la foto, donde hubo un cambio totalmente radical. A raíz de tu cambio. A raíz de mi cambio. Ahora, pues como todo, ¿no? Yo quería ponerlos a dieta. Y mi esposa, no. Digo, no me decía que no. Pero lo que aprendí con mi entrenador es que si quieres que algo cambie, tienes que cambiar tú. Y tiene que ser el cambio tan fuerte que es como en Alcohólicos Anónimos, pero aquí lo entendí así. Es de atracción, no de promoción. O sea, tú atraes a las personas. Cuando te conviertes en tu mejor versión, todo llega a ti. Y antes, aunque lo buscara, era incómodo. Entonces, por ejemplo, ahora que nos cambiamos, te puedo enseñar, yo siempre, ahí no lo he puesto aquí, ¿verdad? Pero hay una parte donde dice, por sus ingresos económicos no pertenece aquí. Y me faltó mandarles otra del banco, pues. Lo que te quiero decir es que Dios es el que me pone ahí. O sea, te va a hacer estar en lugares que tú no te imaginas, siempre y cuando sirvas a los demás. Todo esto que te platiqué, más que pudiera parecer el morbo, es para todas aquellas personas que han pasado por esto. Sepan que, aparte de que sí se puede, es muy difícil que lo puedas hacer solo. O sea, yo recibo de muchas mamás, ahora que les doy el curso gratis, recibo de muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que cuando doy la plática, a lo mejor que hablo de la adicción al alcohol, no tanto, pero cuando menciono la pornografía, yo no lo tuve a los videojuegos, pero es lo mismo, sé que se identifican. Y como guardo una figura no como atleta, sino que sé lo que simboliza para ellos, tampoco no me puedo descuidar. O sea, por lo regular, mira, y no por ser denigrante en ese sentido, pero siempre que te alguien en una plática de adicciones, pues es una persona que ha sido un cholo o algo. Entonces, me han llegado a preguntar, o sea, ¿es cierto que tuviste ese problema? O sea, no me creen. Tengo la foto donde estaba muy hinchado. Me hubiera gustado tener cuando más, ¿verdad? Para que vean que era real. Pero el hecho de transmitirte esto, ahora que tengo, pues un día me solté llorando, o sea, bueno, soy muy chillón, ¿verdad? Pero veo mi aplicación en Play Store y en App Store, o sea, que está así a nivel mundial y, o sea, ¿en qué momento? Y luego me titulé, ahí dice una hoja donde dice que no me puedo titular por el consejo técnico. La camioneta esa que ahorita te enseñé que se nos quemó, no se explican cómo no explotó. O sea, son cosas que yo sé que Dios te pone en eso, pero es por fe, no por vista. O sea, sé que va a pasar. Entonces, todo esto que me pasó, y ahorita, fíjate, después de 16 años soy cofundador del Colegio de Nutriólogos, cosa que ni iba a ser nutriólogo. Y luego ahora que mi amigo, pues es el secretario de salud, al momento de inaugurar le hablé, y pues sí fue cuando antes yo lo que quería, pues era, o sea, ha sido todo al revés. Antes lo quería y ahora lo traes. Entonces, por ejemplo, el día que me alojé dije, qué loco, porque me acabo de cambiar y ahora que estoy haciendo más contenido, que me dijo, no, pues tengo un amigo, mira que él hace esto. Vi tus entrevistas y se me hicieron muy interesantes porque conozco al de Chogú, o sea, digo, veo los negocios. Sí. Digo, qué padre, al de los chilaquiles, chilacas box. O sea, los vi y dije, qué fregón. Y ahorita le dije precisamente a la comunidad de todos, no, voy a hacer esto. Entonces ya no es como, qué popular eres. O sea, sé que esto va a ser para servir, o sea, que sea de bendición para alguien. Por eso mi testimonio, pues, es más que nada. Una vez, fíjate, hasta salí en el peso cuando estaba este señor que era como, pues no amarillista, pero sí llamaba la atención, de las drogas al triunfo, algo así, ¿no? Entonces, siempre he estado dispuesto a compartir eso. Creo que si nada más dijera lo que soy ahora, pues no tiene chiste. Pero mi historia, como te decía, desde la infancia, ahí tengo una foto, siempre fui un niño aparentemente muy educado, pero fui muy temeroso del qué dirán, del sobresalir, del hijo de los maestros. Y ya soltaste eso. Y ahorita es el trabajo. O sea, el trabajo es, obviamente, ¿verdad? Convertirme en mi mejor versión, ser la mejor persona que se pueda. Y ahorita ya traigo, por ejemplo, jóvenes que en lugar de quedarse 3 meses en Amar, otros 3 meses, porque a veces los dejan 6, los papás, por lo que yo hago, pues están conmigo. Y es a los que estoy coachando más como VIP. A distancia atiendo personas que consumen marihuana y que dejan de consumir precisamente por la interacción que hay, la energía, lo que les digo yo, oye, ya estás fallando, estás fumando. O sea, en Amar ya tienes, ¿qué? ¿Más de 15 años? 20 años. Tengo 20 años ahí en Amar. Órale, qué padre. O sea, sirviendo. Y agradezco al director Axel Valdivia, a mi padrino Don Memo,
Él es mi padrino. El que vimos ahorita, Sí, él es mi padrino de ahí de Amar. Sí, con razón le dijiste padrino. Yo pensé que sí era tu padrino. No, es padrino de ahí de Amar. Bautizado o algo así. O sea, para que te des una idea que no hay casualidades, yo no sabía él dónde vivía. O sea, él también estuvo en... Él tiene ya más tiempo que yo. Cuando murió el fundador, Eduardo Tres Palacios, que es el que hizo Amar, vivía por aquí, pero no ubico dónde. Por aquí vivía. Y mi padrino Memo, él fue mucho tiempo director de Juárez. Por eso ahorita que siempre bromea mucho. Están las diosidencias. Ajá. Entonces imagínate, nos pitó y lo dijo, caray, y donde no seas, dice. Pero siempre ha sido una persona que yo, cada proyecto que voy a hacer o emprendo, le comento a él este tipo de cosas. Con el director Axel Valdivia, por la, ¿cómo te diré? Por la fama que en su momento hemos tenido. No ha sido fácil hacer ciertos cambios en la alimentación, pero siempre permanece la disciplina. Y ahorita que vimos a mi padrino, fíjate, pues él me sigue en las redes sociales. Y ya tiene él, pues que Amar tiene 27 años, él en la institución ha de tener unos 25 fácil. Pero sí físicamente estás bien cambiado, te digo, yo me acuerdo, fui contigo como en el 2016, 2017 se me hace, y sí estabas, o sea, muy ancho, sí estabas muy diferente, y te estás muy delgado, o sea, estás muy bien. Entonces, y como dices tú, pues te estás convirtiendo, yo siempre lo que les digo aquí es convertirse en el jardín para atraer las mariposas, no para salir a perseguirlas. Sí, y ahora, no creas, bueno, ahorita me siento muy bien y muy cómodo, porque te digo que también por parte de la FECHAC, de la Fundación del Empresario Chihuahuense, fuimos a unas pláticas y un día me cansé. O sea, me cansé, me refiero a que ese día puse hacer lagartijas y todo, y te digo, algo me dijo, tienes que estar más en forma. Y en Cuauhtémoc ya fue cuando dije, ya no voy a oír como Job, que lo trajeron 3 días adentro de una ballena. Ya mejor me dejo guiar, y a veces sí digo, pues, ¿sabes qué? Dios se pasa, se me hace hacer locuras. Esta última es algo que, hay cosas que me han pasado que no tienen explicación. Esta última vez que hablé con la mamá de David, con Julisa, le mando un saludo porque ella fue muy diligente. O sea, a él cuando llega conmigo cada mamá, por eso hice los cursos, les empezó a dar información. ¿Qué hago? Entonces lo trasladamos de un centro a Amar, que antes no se podía, pero pues ya sé que sí se puede. Llevamos a David al centro de rehabilitación, un promedio de 9 pastillas tomadas diarias. Ahí tengo la foto, el testimonio, de hecho documentamos todo. Bajó casi 11 kilos ahí en Amar. La mamá me decía, es que no le veo solución, más de 15 procesos, nunca había durado más de un mes limpio. Entonces le dije, llévelo, porque yo como voy los miércoles y estoy todo el día, pues yo los veo. Entonces la mayoría de su familiar no lo conoce realmente como es, ahí sí lo conoces como es. Entonces, cuando lo vi que tenía un servicio y que era muy bueno, él estudió medicina hasta 7º grado, le dije a ella, le digo, ¿sabe qué? Su hijo, yo le puedo casi garantizar que no se va a drogar, y no me creía. Como le dije que no fuera a verlo, cuando salió no lo reconocía. Entonces ya fue cuando le dije, mire, tráigamelo, literalmente que esté aquí conmigo, pero usted le paga. Me paga a mí y le paga a él. Porque no, ya no tengo yo la necesidad de tener a alguien que me ayude aquí. Y así empecé este proyecto que traigo ahorita, es este coaching donde les doy pláticas a la familia, no necesariamente todos que me paguen, me pagan un VIP ellos. O sea, él te paga con trabajo. La mamá me paga con dinero. Lo que yo le pongo a hacer a él es lo que hago yo. O sea, haz de cuenta que es como si en lugar de que sea online, es presencial. Entonces ahorita tengo a él, a Misael, hace poquito también estaba Jonathan, pero lo que hago con ellos es que se levanten todos los días a las 4 de la mañana y les marco a las 4:30. La cuestión es que en teoría les hago un doping cada semana. En teoría porque pues no lo vería yo cuando andan mal, pero si no me llegaran a hacer caso, la cuestión es meterlos a Amar, o sea, sin preguntar, o si recaen, es otra vez otros 3 meses. Entonces ellos dicen de estar en Amar a estar con Asdrúbal, pero ha cambiado totalmente todo porque, por ejemplo, pues ya David se empezó a poner súper bien. Ahorita me habló una persona, ya muchos me empiezan a hablar a través de ellos porque ven un cambio muy radical. Pero mi filosofía ahora también es que me tengo que mantener siempre al 100 porque tengo en mis manos la vida de ellos y ahora sí que la confianza de los papás. Y muchos te ven como ejemplo, ¿no? Sí, sí, o sea, imagínate, el otro día, a lo mejor esto no te lo debería de comentar, pero estaba sentado yo, iba entrando mi esposa y estaba Misael, uno de los chavos que está ahí conmigo, su mamá. Pues su mamá la verdad le ha echado muchas ganas. Yo cuando llegó ella conmigo y me dijo, le voy a pagar porque sé lo que le ha costado a ella trabajar en maquiladora. Híjole, se me salieron las lágrimas de ver o sea, lo que hace una mamá por un hijo es algo impresionante. Entonces, estaba sentado yo y le chiflé yo a mi esposa.
mi Osrubal. O sea, yo, para ellos es como se le hizo raro. No, es mi esposa. Entonces, un día, fíjate, me cayó el 20 que realmente sí me convertí en esa persona que yo hubiera tenido como instructor. O sea, no andarle escondiendo a las novias, no sentirte raro, mentiras, chantajes. O sea, me he tratado y estoy convirtiéndome en ese hombre que admiro y respeto para las personas, para mi esposa, para él. Llegó como toda una temporada en la que yo puedo dejar mi teléfono ahí, si me lo revisan no hay problema. Cuando entrené al pastor Roberto Tinoco, una de las cosas que a mí me enseñó es que adule y ame a su esposa. O sea, así como Jesucristo dio la vida por la iglesia, usted déla por su esposa. Entonces, yo con lo que me quedo tranquilo, e inclusive sí les comparto cuando, o sea, de todo este tipo de problemas de adicciones, de vicios, ahorita les decía que lo que no me gusta es que ya mero termina uno de ellos, David, y le digo, me gustaría que te fueras a trabajar. Inclusive, fíjate, lo acompañé con el psiquiatra, porque lo regañó porque le quitaron, bueno, pues le quitamos ahí en la mar casi todas las pastillas, pero se ve mucho mejor. Entonces he creado un vínculo tan estrecho con ellos que ellos van, su trabajo es andar conmigo y van 4 veces por semana a mar a hacer lo que hago yo en un día. O sea, ellos van y apadrinan, comparten, dan terapia. Entonces empieza a crecer también y lo documentan. Entonces eso ha estado, digamos, muy bien visto porque nadie documenta su recuperación. Por ejemplo, mis respetos para la patrulla espiritual que levantan personas, o sea, pero en este caso nosotros lo que yo entendí, para darme a entender, es que muchos de los que salían recaían. Entonces yo ya viendo los hábitos digo, es que no sabemos vivir. Yo los mando a sacar su INE, o sea, todos esos miedos yo les ayudo a que los traspasen. Y me han acompañado, por ejemplo, es otra de las ventajas que sé que Dios me tiene aquí, porque en competencias, en lugares, ahorita donde vivo, pues ellos siempre están acostumbrados, o más bien con sus mamás, a no comentarles o decirles mentiras. Y no, o sea, dile. Es más, dile que yo te dije que te dijera. Entonces empezamos a hacer un vínculo y empiezo a encontrar lo importante que es la comunicación, porque se llama adicción, sin hablar. Entonces los adictos no hablamos. Y digo adictos hablándolo para tener esa empatía. Yo me considero hijo de Dios, pero este proyecto que traigo ahora es literalmente, dejé de consultar presencial para empezar a atender personas como ellos aquí afuera. Excelente. No, pues muy bien, muchas felicidades. O sea, qué sorprendente. Te digo que, como te lo comenté ahorita antes de empezar la entrevista, yo pensé que nada más estabas en el fisicoculturismo, pero ya veo que ya abarcas todo hasta desde el físico hasta lo espiritual. Sí, pues Dios me fue preparando por eso y yo sé que esto es y te digo que yo vi ahora, Gerald, hace unas semanas, hace unos meses, lo vi muy diferente, muy optimista, y no, sí, que va a ser un cambio y todo. Entonces fue cuando entró contigo. Sí. No, y créemelo que sus videos, más que los videos como se vean, él me dijo, fíjate, en una de las clases te lo va a mandar, dijo, traía una máscara, dice, del ciclismo, como para si se cae no lastimarse la quijada. Y era porque me daba miedo caerme, pero fíjate que me di cuenta que es como en todo ponemos máscaras, o sea, él solo empieza a despertar la conciencia a través de esto que estamos haciendo, y eso es lo que te decía al principio, no son funnels, no son marketers de venta, es la conciencia. Entonces, tú le hablas a la conciencia de la persona, y una vez que despiertas la conciencia, siempre va a estar agradecido. O sea, yo lo vi con Spencer Homan, con John Maxwell, pero no lo entendía. O sea, siempre es dar y dar y dar. O sea, yo a cualquier persona le puedo dar a través de mi masterclass, de mi canal de YouTube. No me quedo con nada. O sea, les doy todo. Pero inconscientemente, cuando una persona está agradecida, te va a pagar. O sea, Dios le va a decir a esa persona, dale tu dinero, o sea, ponlo en él. Entonces, ahorita, si alguien te contacta para, digamos, rutina y dieta, o sea, si es rutina y dieta, pero también ya entras en lo... O sea, se cuenta que yo tengo una masterclass donde lo que antes cobraba, una dieta y una rutina, se las mando gratis. Le digo, mejor haga eso. Y le mando un libro también ahí que se llama Actitud Mental Positiva. Ese lo doy gratis, porque a mí lo que me interesa es que sepan quién soy. O sea, que sepan que a mí me interesa más llegar a más personas para pasarles este mensaje, más que venderles una dieta, una rutina, porque eso lo puedes encontrar. ¿Qué es lo que hace cualquier fisicoculturista? O sea, cualquier entrenador, pues vaya. Sí, pues yo eso te lo regalo. A mí nada más es saber si estás dispuesto a hacer lo que te ponga, porque tengo también, por ejemplo, a José Silva. Él trabaja en la construcción, mayormente como albañil. Él se levanta a las 3 de la mañana.
Pero es que ese vato se había quedado en silla de ruedas y después de su segunda recaída en Amar me dijo, yo le voy a hacer caso. Y el otro día dijo algo que me voló la cabeza. Dijo, es que es bien fácil. Yo nomás hago lo que Asdrúbal me dice. Ah, caray, dije, sí es cierto. O sea, entonces yo empecé a hacer lo que mi entrenador me dice. O sea, nada más. Y el vato ahorita es de los que, pues mis respetos, porque... Por ejemplo, ¿él para qué se levanta a las 3 de la mañana? O sea, ¿cuál es su porque es rutina? albañil. O sea, se cuenta que se levanta, lee, Para estar libre a las hace lo que yo hago 7, para 8. estar libre para ir a trabajar. Entonces, en la cuestión de Sansón, Sansón no estaba mamado. Su fuerza era espiritual. Entonces, la fuerza viene del espíritu. Ahorita que decías tú lo del ayuno, si tú estás conectado con la conciencia, con Dios, con el universo y la energía, no necesitas ya la fuerza física, sino es la espiritual. Y yo en él veo que tiene mucha fuerza espiritual, porque quebranta la carne. Entonces, en él, la verdad es que él y mi hija considero que son mejores que yo en los hábitos. Lo que pasa es que aparentemente soy yo mejor, pero la verdad yo... Ahora, esa es otra cosa. Cuando ya empiezas a reconocer en las personas, o la humildad para mí antes era una persona que, digamos, no tiene dinero, no. La humildad es saber que todos pueden llegar a ser lo que tú eres o más. Entonces esa es mi filosofía. O sea, antes ni le hubiera dicho a él, haz esto, porque desde mi juicio un albañil no puede, pero no. O si está en silla de ruedas, tampoco. Sí, es que había estado en silla de ruedas y luego ya empezó a caminar. Pero a lo que voy es que, pues, Dios me ha dado, ¿cómo te diré? Esa conciencia de que el día que yo sienta que ya lo sé todo, ya valió. Y otra cosa es que cuando yo no empezaba a ver bien a mi esposa, era cuando ya sabía que estaba mal yo. Porque hay un libro que es La vibración del amor, que me hizo recordar, yo si no veo a mi esposa como cuando me enamoré de ella, es que ya estoy mal yo. Y eso yo no lo entendía hasta que lo empecé a vivir. Era como, ella tiene la culpa y no. Tienes que ver a todos, porque hay una frase que dice mi entrenador, dice, el mundo no es como lo ves, ves el mundo como tú eres. Entonces, si empiezas a verlo mal, es que tú estás mal. Entonces, lo que me ha llevado esto es a dejar, imagínate, dejar la creencia de comer y... Sí traigo mi comida, pero hay veces que me acuesto sin cenar, porque a veces para mí es hasta aquí. Lo que sí no dejo es el agua mineral, porque sí me deshidrato mucho y busco el equilibrio, pues primero que nada en el trabajo lo espiritual. Yo ya me siento mal si estoy sin hacer nada. Y antes, no, pues entrenaba pierna, comía pizza y me acostaba. Era nomás para mí. El egoísmo de lo que te habla Alcohólicos Anónimos, el egoísmo es que trabajes tanto en ti para que puedas dar más, no que nomás seas tú y tú. Oye, pues qué padre, qué interesante plática y es motivadora, la verdad. O sea, a mí me gustó mucho. Estoy sorprendido otra vez, de nuevo no esperaba esta plática, ha sido de las mejores pláticas que he tenido. Gracias. Pues muchas felicidades y felicidades por tu comunidad. Muchas gracias. Por lo que veo, sí, o sea, sí estás bien cambiado, te digo, hace como 6 años que yo te conocí. Sí. Y eso no por el pelo, Porque... Y apenas estás empezando, Sí, no, y yo, pues, sobre todo muchas gracias porque estuve viendo tu canal, sé que esto, para ti, como te lo digo, yo lo que veo, ya no, a título personal, es que esto es algo que para ti va a crecer mucho porque este tipo de contenido, bueno, a mí me gustó mucho porque a las personas que entrenas son personas de éxito y muchas de las veces es lo que a lo mejor tú piensas que no. Fíjate, te voy a decir algo ahorita que platicábamos. Tú dices, a lo mejor no sé cómo el curso, pero tú lo vas a terminar dando porque estás dando de ti. Tú estás exaltando a otros en lugar de hablar de lo tuyo. Entonces, cuando tú exaltas a los demás, por lo tanto, viene más para ti. Entonces, lo que tú estás haciendo, yo te felicito por todos los empresarios que tú... Yo sé que te pasa como a mí, o sea, es ¿cómo le hago? Y te va a llegar el cómo cuando menos te lo imagines, porque estás yendo por los demás. Muchas gracias, pues muchas gracias, Asdrúbal. Nos fuimos largo esta plática, sí. Muy interesante, te vuelvo a invitar al rato para seguirle. Sí, claro. Tienes tu en vivo, ¿no? Sí, no, lo grabé para ponerlo. Y ya nada más por último, si alguien de tu público en lo que le pueda servir en cuanto a adicciones, en cuanto a coaching. Ponnos tus redes sociales, donde te pueden contactar. Ahí es Asdrúbal Health, lo pueden encontrar en Facebook. Les puedo mandar la masterclass, siempre pongo ahí la liga. Si quieres te lo mando para que lo pongas ahí en el video de YouTube. Si no, pues me buscas como Asdrúbal Béjar. Voy a dar mi teléfono, es 614-157-0462, 614-157-0462.
Si me mandas un WhatsApp, automáticamente te contesta el WhatsApp con la masterclass gratuita. Te registras, lo ves y todos los días el live que hago a las 5 de la tarde, a excepción de hoy, es como la clase de eso. O sea, es casi lo mismo que lo que cobro. ¿Sí me explico? O sea, a mí me gusta dar, porque una vez que la persona despierta la conciencia, el agradecimiento siempre va a ser más bendición. Pues muy bien. Muchas gracias y muchas felicidades de nuevo. Pues gracias, acá estamos. Gracias por otro episodio más. Nos vemos, por favor, compartan, denle like. Está muy interesante el episodio, esperemos les haya gustado mucho, yo sé que sí. Denle like, compártanlo y suscríbanse. Gracias, nos vemos. Gracias.